¿Inteligencia y conciencia es lo mismo? ¿Inteligencia y conciencia es lo mismo? No, yo creo que no. ¿Por? ¿Por qué? Porque la conciencia es el campo del que todo se manifiesta y yo siento que la inteligencia tiene que ver más con interpretación de información, como con un orden, organización de información en forma, digamos. Pero que la conciencia sea consciente no la vuelve de cierta forma inteligente, porque bruta no es. Que la conciencia sea consciente la vuelve inteligente. Porque la inteligencia es parte de sus atributos, ¿cierto? O sea, yo creo que la inteligencia se deriva de la conciencia, pero la conciencia está... ¿Todavía por encima de la inteligencia? Ajá, sí, por supuesto. Que por ejemplo, es lo que veníamos diciendo. O sea, yo creo que la inteligencia ya tiene que ver como con procesos mentales, por así decirlo, y no quiero limitar la mente a un cerebro. No, la conciencia es el campo en donde se desarrolla la mente. La mente, digamos, es como el conjunto de pensamientos o los pensamientos, es en donde está el movimiento. La mente es el movimiento, la conciencia es el campo sí, el que el se lienzo. manifiesta. Exactamente, es el lienzo. Yo así es como lo interpreto. ¿Y la conciencia está consciente de sí misma? Inevitablemente, sí. Yo creo que sí. Es conciencia. Es que es algo muy curioso, ¿no? O sea, es como una... O sea, porque si está pensando, entonces esos pensamientos ya la... de nuevo estamos hablando en absolutos, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué vamos a saber nosotros, monos desnudos? Sin embargo, si considero yo que si en el momento en que piensa, en el momento en que manifiesta pensamientos, pues eso ya sería una característica de la inteligencia. Sí. O sea, la manifestación en general, ya sería una característica de la inteligencia. Entonces, si antes de esto solamente es conciencia pura, o sea, es una mera observadora sin nada, pues es que es nada, ¿va? Está vacía. Vacía y llena. O sea, Sí, es potencialmente infinita, ay, es realmente. Es que este tipo de cosas considero yo, carnal, que es más fácil entenderlas con el corazón que entenderlas con la cabeza. Sí, por supuesto, porque al final, o sea, es lo que hemos platicado en episodios anteriores, ¿no? Cómo puedes entender, cómo puedes razonar a la madre de la razón. Exacto. ¿De dónde viene? Claro. O sea, primero está algo que da vida a la razón. Sí, y la razón, que la permite. La razón estará... Que la permite, por exactamente. supuesto. O sea, está limitada a entender todo lo que viene después de la razón, pero no lo que viene antes. Entonces, pero esa razón, o sea, bueno, ese lienzo, eso es un lienzo de potenciales infinitos, pero que ni siquiera es potencial. Sí es potencial, o sea... Pues porque es que si ya es potencial, entonces ya es algo, y eso ya le da forma, ¿cierto? Entonces, eso que está conteniendo toda esa forma... No, el potencial no necesariamente tiene forma. O sea, el potencial existe en forma de posibilidades. El potencial existe en forma de posibilidades, claro. Que es lo que dice, ¿no? La mecánica cuántica, por así decirlo, ¿no? O sea, pero es que ya al momento de ser cualquier... O sea, de ser cualquier manifestación, ya es la manifestación de eso que está antes de lo no manifestado es lo que debería... No debería, pero en apariencia lo no manifestado es lo que es, ¿cierto? Cuando ya se manifiesta... Lo no manifestado no es. Por eso, pero al no ser, en verdad, es. O sea, eso, lo que es, ese lienzo del que hablamos, ese gran lienzo, es. Ajá. Es, y como es, pues también no es. Porque pues está ahí. Está ahí, ¿no? Así como, ¿qué hubo? Pero ya cuando empieza a manifestarse, cualquier cosa que se manifieste, ya se manifiesta dentro de esa no esencia. Exactamente, así es. Pero esa no esencia es consciente porque se está solamente observando. Pero en esa observación, ¿crees que manifiesta algún pensamiento? Pues más bien yo creo que la manifestación son los pensamientos del universo. Y antes de, antes de esos pensamientos... Si nos vamos al Kybalión, que es un libro falso, ya sabemos que es inventado, claro. Pero bueno... Y literal es inventado porque dicen que se lo robaron de los de las espadas, ¿no te acuerdas que una vez lo vimos? No, que se lo echaron de un libro anterior. Ah, sí, cierto, sí. Pues, o sea, pues es un plagio de quién sabe qué cosa, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Plagio Pero en fin... de plagio. Igual ese principio no se ve solo en el Kybalión, o sea, hay muchas filosofías, corrientes religiosas, espirituales, lo que sea. Si te pones a meditar, o sea, hasta en la misma lógica te lleva a reconocer que la naturaleza del universo es mental, o sea, las manifestaciones son como procesos mentales, más o menos así, ¿no? Entonces, sí, yo diría que más bien ya aquello que es manifestado es como si fueran pensamientos concretados, por así decirlo. Claro, y es donde se manifiesta la inteligencia. Pero bueno, vamos a empezar y ahorita ya arrancamos. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati, el infinita brevedad del ser. Comenzamos.
Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien. estás? Bien, Con esos 3 bendito sea cafés. la vida. Con eso ya así. Sí. Machín, güey. Ya con taquicardia, pero todo bien. No, es que mira, cada vez que venimos a grabar, yo me tomo un café antes de empezar porque pues ya adulto funcional, ya, La levantada ya tienes temprano que está. traer la cafeína adentro. Oye, ¿la cafeína hace daño? O sea, ¿el Sí, café hace sí, daño? sí, por supuesto. Sí, o sea, también hay que admitirse, ¿no? Y bueno, obviamente todo tiene que ver con las medidas, con las cantidades de consumo, las frecuencias de consumo, pero ¿Y definitivamente cuál es lo recomendado? cualquier estimulación o sobreestimulación constante Sí. del sistema nervioso es perjudicial. Claro. El sistema nervioso, pues, Sí, sí, es sí, fundamental, sí, es por supuesto. esencial, ¿no? Regula todo. Bueno, ahí se derivan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, la cafeína, el sobreuso o el sobreconsumo de la cafeína es muy ¿Y perjudicial. cuál tú considerarías que sería un recomendado para no pasarte lanza? Obviamente te va a afectar porque pues sí sigue siendo cafeína y sigue siendo... Pero ¿qué sería como lo que todavía está en ¿En balance? en el rango, güey? Pues mira, una tacita de... O sea, es que también depende de tus otros hábitos, ¿no? No es nada más como un... Sí. O sea, porque puedo decir, bueno, una taza del café, una tacita de café al día, pues no te va a hacer nada. Pero si no es nada más es la taza de café, sino también es El tu cigarro, refresco, el la coca, cigarro, el azúcar, exactamente, chatarra. grasas saturadas y todo eso, pues bueno, entonces ya la taza de café va a hacer más daño porque es una suma de pésimos hábitos, ¿no? Pero bueno, en fin. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Entonces... Y es que mientras más tomes, más tolerancia vas generando y más necesitas para estar al tiro. Sí, sí, sí. Pues mira, nosotros llevamos 3 tacitas. Dios nos bendiga siempre. Oye, a ver, entonces, si la inteligencia se manifiesta dentro de ese campo de la conciencia, para poder llamar inteligencia, ¿cómo definirías tú la inteligencia? ¿Cómo la llamarías? Busquemos la definición A ver. convencional, vamos a ver qué es. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en lo que Aldo busca. Muchísimas gracias. Si nos están viendo después de que ya todo eso está liberado para todas ustedes, las personas, gracias por su espera, gracias por su paciencia y gracias por seguir aquí con nosotros. Y si nos están viendo en este momento que los estamos subiendo, muchas gracias por suscribirse al exclusivo, porque gracias a ustedes nos permiten seguir con este contenido que disfrutamos tanto sus amigos Aldo, Luis y su servidor César. Mira, inteligencia se define como, bueno, según la RAE. Real Academia Española, se define como la capacidad de entender o comprender. ¿No? O sea, conocimiento, comprensión, acto de entender. O sea, tiene que ver con el acto de interpretar información. Pero tiene que Yo ver por con un así lo acto. diría. Exactamente, es un Es acto. un verbo, ¿no? Ya es una acción. La inteligencia. Claro. Sí. Y la no acción es la que está. La capacidad de entender. Es más como una cualidad. Sí, claro. Que sí tiene que ver como con una... Que al ser una acción. cualidad ya es una... Justo, Tiene es que ver una con acción. una ejecución. Sí, es por cierto. supuesto. Cualquier atributo implica movimiento. Cualquiera que sea ese atributo. Sí, sí, Incluso sí, la inmovilidad es movimiento en reposo. Pero eso es lo que tenemos que entender. Como esto es un gran ritmo, a veces es y a veces no es, pues implica movimiento, o sea, estar así. Entonces te estás moviendo, los átomos están en chinga, nunca Sí. dejan de moverse. Sí, sí, sí. Entonces, movimiento es movimiento en Y reposo. bueno, todo tu interior se está moviendo. Sí, claro, Tu corazón palpita, siempre, todo. siempre, movimiento en reposo. Pero lo que iba es que, entonces, si la inteligencia es un atributo de la conciencia, Ajá. ¿la conciencia no es inteligente? La conciencia, yo creo que es difícil definir la conciencia, porque si hablamos de que A ver, la fíjate qué es el consciente. A ver qué dice el diccionario. conciencia, ¿de conciencia, sí? Sí, conciencia, conciencia. No consciente porque te va a decir, es tener conciencia. ¿Cómo? Solo conciencia, a ver qué es conciencia. Conciencia, definición. Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Pues es que se parece a la definición de inteligencia también, ¿no? Más o menos, nada más que creo que aquí sí tiene, o sea, la conciencia habla de que hay una autopercepción, o sea, de que te reconoces en una realidad. Pero es que ese reconocimiento es un entendimiento, por tanto será inteligente. Sí, o sea, habla de un conocimiento inmediato o espontáneo, pero es que es Pero aún así, según la inteligencia es el sí, entendimiento. es un conocimiento y también la inteligencia también es como... Pues yo considero que capacidad inteligencia de y conciencia pues van como unidas. O sea, ay, Dios, por supuesto es inteligente, güey. Bruto no es. Ajá, no, definitivamente no. Ay, Porque quién bueno, sabe, ¿verdad? obviamente en Porque si en no este es todo- podcast, en este episodio de hoy también hay que aclarar. El Sí. tema de hoy es esta reflexión o esta, ¿cómo lo podríamos Análisis. llamar? Es un análisis, una reflexión, ¿Una conversación? una conversación justamente para
Sobre el universo inteligente. Exactamente. Para ver si el universo es inteligente intrínsecamente, diría Roberto Martínez, o si no lo es. Entonces, sí, justamente también ver si podemos reconocer la cualidad de inteligencia en todas las formas de vida o si nada más es como una capacidad única del ser humano o de aquellos seres vivos que tienen un cerebro, un sistema neuronal, etc. Pero bueno, en fin. Entonces, yo siento que la definición de conciencia está muy limitada. Porque la conciencia, cuando observas cómo la ciencia explica o intenta explicar la conciencia, no tienen forma de explicarla. Sí, no hay forma. No la pueden justo la suelen atribuir como una especie de inteligencia. Entonces pero creo que es muy confuso. Claro. Y bueno, cuando vamos a ciertos libros de espiritualidad, filosofía y todo este asunto, la conciencia va más allá del conocimiento. Claro. O sea, al contrario, es como algo que se adjudica más a esta cualidad del alma, por así decirlo, ¿no? En la filosofía griega y todo esto es como el alma es lo más cercano como a la conciencia, como una esencia universal. Pues el espíritu más bien, ¿no? El espíritu. Depende, ¿no? La alquimia también divide el alma del espíritu, ¿no? Sí, como se suele dividir normalmente. Exactamente, es como el cuerpo, después está el alma, ¿no? Que es como la conciencia focalizada, por así decirlo, y el espíritu, que es como el alma universal, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, dentro de mi opinión, y por lo que puedo llegar a ver, como justamente este término de conciencia confunde muchísimo a la ciencia, no hay una definición exacta sobre qué es la conciencia. Aquí se dice que es como el conocimiento o la autopercepción, por así decirlo, o el reconocerse en una realidad. Básicamente es eso. Bueno, según yo es eso, ¿no? La conciencia básicamente es que tú sepas que eres. Ajá. Pero eso es como... Es que en inglés está como awareness y self-awareness, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como... claro. Y consciousness. Porque una cosa es consciousness, otra cosa es awareness, otra cosa es self-awareness o self-conscious. No, o sea, en inglés hay más definiciones para esto. Entonces, y también tiene sentido acá, porque pues una cosa es ser consciente y otra cosa es la conciencia. ¿Qué es lo que se dice precisamente? O sea, una cosa es la conciencia y el ser consciente ya no es que te separe de la conciencia, pero ya te subjetualiza de la conciencia, te particulariza, entonces tú ya eres un sujeto de esa conciencia que se hace consciente de sí mismo, pero la conciencia es una cosa diferente a ser consciente. Porque es lo mismo, o sea, la ciencia uno puede identificar de dónde vienen los pensamientos. Claro. No, o sea, se sabe qué áreas del cerebro se activan con ciertos pensamientos. Pero de dónde vienen o de dónde se desenvuelven es a lo que podríamos llamar la conciencia. Es el campo en el que se desenvuelven los pensamientos. Pero sí, entonces, los pensamientos son más identificables en nuestras mentes. O sea, nosotros podemos identificar nuestros pensamientos, pero no podemos identificar tampoco... La fuente. Sí, por supuesto. Sí. De dónde se están moviendo, ¿no? Sí. Entonces, yo por eso es que pongo a la conciencia arriba de ese campo intelectual o ese campo mental, porque la inteligencia definitivamente sí va aunado a una especie, bueno, no sabemos si va aunado a una especie de mente, porque también no sabemos qué es la mente. La mente es interdependiente con un sistema neuronal, con un cerebro, o la mente puede existir... Sin cerebro. Sin cerebro. Que ese es como uno de los... más grandes conflictos de la ciencia cuando se trata de inteligencia. La inteligencia automáticamente se identifica en un sistema neuronal, neuronas y cerebro. Pero realmente podemos, o sea, el resultado de lo que se considera como inteligencia se ve reflejado en muchísimos aspectos de la vida y en muchas otras formas de vida que no son las animales y la humana, claro, que también es forma de vida animal. Que no tienen neuronas y no tienen cerebro. Exactamente. Se ve reflejadísimo, ¿no? O sea, es evidente en muchísimos aspectos de la naturaleza. Que nada más para particularizar, en este no vamos a abordar el tema de la conciencia porque habría que hacer un programa específico de la conciencia, sino vamos a hablar de si el universo tiene inteligencia que sea independiente de los que conocemos, al menos con pensamientos racionales, lógico-matemáticos, que somos nosotros. Es decir, si las plantas básicamente y todo lo demás piensan. O es inteligente. Es inteligente. Eso es lo que vamos a platicar sobre en este episodio. Y también, o sea, porque justo, mira, algo muy interesante que acabas de decir es si otras formas de vida como plantas, rocas, lo que sea, piensan. Ajá. La inteligencia va aunada con el pensamiento o hay otras formas de pensamiento que son
particulares para otras formas de vida, es decir, el pensamiento existe únicamente en los seres humanos o en animales no humanos, o existen también otras formas de pensamiento que aún no comprendemos en su totalidad, justamente porque todo lo vemos desde el ojo humano. Pues mira, si te vas a la parte neurocientífica, al menos en la generalidad de lo que conocemos, desconozco si hay investigaciones más profundas, las actuales. Si nos vamos en esa zona, el pensamiento, lo que llamamos pensamiento justamente con esas áreas de activación del cerebro, lo que llamamos como pensamiento son impulsos electromagnéticos. Así es. Es electricidad pulsando en el cerebro. Eso es lo que gesta un pensamiento. O más bien, lo que se activa cuando se gesta un pensamiento. Porque la gestación del pensamiento y la activación del cerebro no necesariamente tienen que ir de la mano. Sí, sí. Eso va por antonomasias. Entonces, se ha encontrado que cuando hay un pensamiento, cuando hay cualquier estímulo, hay electromagnetismo, hay electricidad en el cerebro. Pues por eso la sinapsis de las neuronas. Sí. Entonces, cuando hay un pensamiento, pues es las neuronas haciendo sinapsis. Hay electricidad, hay electromagnetismo. Electricidad no se llama electricidad, hay impulsos eléctricos. Entonces, como hay impulsos eléctricos, el pensamiento podría asimilarse que va junto de la mano con un impulso eléctrico. El impulso eléctrico no genera un pensamiento, pero el pensamiento sí genera un pulso eléctrico. Para empezar. Entonces, como van pareciendo de la mano, o sea, si hay un pensamiento, a fuerza va a haber un impulso eléctrico, pero el impulso eléctrico no necesariamente tiene que generar un pensamiento, pero si hay pensamiento, hay impulso eléctrico. Cuando te pones a ver en otros tipos de vida, puedes encontrar que, por ejemplo, las plantas pues tienen impulsos eléctricos. Las bacterias tienen impulsos eléctricos. Los organismos unicelulares tienen impulsos eléctricos, que justamente es lo que lo mueven. El sol tiene impulsos eléctricos. Todo tiene un campo electromagnético. Todo. El universo, la fábrica, los átomos. El fabric, la esencia, por así decirlo, del universo. Es energía. Exactamente. Hay un campo electromagnético en todas las los cosas. átomos, el átomos, hay muchas teorías de por qué está unido el átomo. Miles Mathis tiene la suya propia. Como todo. La gente, como todo, obviamente tiene una opinión. Miles Mathis es como, mi compa Luis es como Miles Mathis. Él tiene teoría para todo. Exactamente. Así. Por eso yo confío en sus teorías de mi amigo Luis. Luis es un poco más humilde. Sí, él es más un poquito, centrado, tampoco tanto. Un poquito. Un poquito más humilde que el Miles Mathis, pero... Entonces, lo que dice la física actual, dentro de las múltiples teorías que hay, pero como que la más popular, es que en el núcleo del átomo hay 4 tipos de energías. La energía nuclear débil, la energía nuclear fuerte, el electromagnetismo y la cuarta no me acuerdo cómo se llama. Pero la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil... No hay gravedad en... Es que depende, güey, porque en cuántica la gravedad no aplica, justo. Entonces, por eso es que teorizaron sobre la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil y el electromagnetismo y esta otra cuarta que no me acuerdo cómo se llama, pero no es la gravedad. La energía del amor. La energía del amor. La energía del amor es la cuarta energía, que es la que cubre todo. Entonces, lo que hace precisamente es que estas dos energías, la nuclear fuerte y la nuclear débil, una atrae y la otra repele. Entonces, por eso el núcleo está unido, pero a fin de cuentas sigue siendo, pues, movimiento, energía. Energía, llamemos energía. Hay un impulso energético. Entonces, si la planta está teniendo impulsos eléctricos que la hacen orientarse a tomar ciertas decisiones, porque toman decisiones, y esas decisiones la hacen tener impulsos eléctricos, no podríamos probar que hay pensamiento, pero tampoco podemos probar lo contrario. Porque no sabemos cómo piensan, ¿ves? Porque pues, el ser humano busca lo que se parece a sí mismo. O sea, dice, a ver si la planta piensa, pues que genere un pensamiento como el mío. Es que no sabemos qué son los pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Exacto. ¿Qué es un pensamiento? Exacto, vamos a buscar cuál es la definición. Justo, ese era el punto. ¿No? De generar pensamientos, porque pinches definiciones circulares de la RAE, ¿cómo les gustan? Otra cosa. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionadas unas con otras. Acá lo reduce a una cualidad únicamente de las humana, personas, de las personas, ¿no? Bueno, acá había otro que dice, el pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Pero es que, mira, la definición de pensamiento es una definición humana como todas nuestras benditas definiciones, pero en específica, definir un pensamiento con meras connotaciones humanas considero que es erróneo. Porque los perros seguramente piensan. Sí, así es. Los gatos piensan. Los gatos piensan.
Es claro, para empezar, un sueño no son procesos, no son pensamientos en movimiento con imágenes y tal. Procesos mentales. ¿No se ha visto que los perros sueñan? ¿Sueñan las ovejas con androides? ¿O cómo era? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esa es la pregunta que se hacen en... De hecho, así se llama el libro en el que se basaron para hacer la de Blade Runner. De Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? También la de Shell in a Ghost. Ghost in a Shell. Ghost in a Shell. Ghost in a Shell. Es que, uy, Ghost in a Shell está muy buena. Loco. Pero bueno, coincido contigo totalmente. O sea, no podemos reducir el pensamiento a una interpretación, a una interpretación humana. Claro. O sea, solo porque nosotros gozamos de aquello que nosotros hemos definido como pensamiento, no quiere decir que lo que ellos hacen no se parezca a esto mismo. Exactamente, porque también, ahora, si nos ponemos una definición lógica de lo que es el pensamiento no es así como en su base, no es como interpretación de información, porque el pensamiento ya tiene una forma. El pensamiento ya viene interpretado, más o menos, no sé, ya interpreta, ya es... Cuando puedes identificar un pensamiento, lo puedes identificar, porque ya tiene cierta forma, por así decirlo, una forma no tangible, pero que se basa en la interpretación de algo de información. ¿Qué información? Hay información. ¿En dónde está esa información que se interpreta que ocasiona el pensamiento? Sí, claro. Eso es a lo que voy en la conciencia. La conciencia tiene un potencial infinito de información en infinitas posibilidades. Es la realidad del electrón, que existe en onda y existe en partícula. En onda cuando todavía está en el campo de las posibilidades, y partícula cuando ya está interpretado. La información es todo porque el aparte, tiempo. mira, es que aparte en esto que estás hablando también tienes que meter el pedo de psicológico. Porque tenemos dentro de este campo de nuestro pensamiento, vamos a pensar vamos a separarnos tantito de la conciencia en este momento, al menos para definir esto. Tienes el inconsciente colectivo, hablando de Jung, tienes el inconsciente colectivo, tienes el inconsciente personal y luego tienes el consciente. Que pues ese pinche consciente pues ni parece ser tan consciente, para empezar. Entonces cuando el pensamiento se gesta, cuando lo identificas como un pensamiento, cuando agarra forma, cuando ya está aquí, cuando está presente, viene de ese campo del inconsciente. Y en ese campo del inconsciente se almacenan todas las memorias. Y se almacenan las memorias de la humanidad. Del inconsciente colectivo. Del inconsciente colectivo, justo. Pero ¿dónde dejas las otras memorias? Las memorias que no ha aprendido la humanidad. Y que sin embargo en algún punto también se manifiestan. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, el invento. O sea, por ejemplo, cuando lo que hemos platicado muchas veces, si tú puedes inventar algo es porque está en el campo de la posibilidad de que en algún lugar existe. Sí. En algún lugar de este vastísimo universo, y dentro de las infinitas posibilidades de Dios también hay esa posibilidad en la que no existe. Que le genera la propia existencia, ¿cierto? Entonces, es que, güey, la conciencia o lo que llamamos Dios es eso que está fuera de todas las posibilidades. Eso que no es posibilidad, eso es lo que es. En inglés se le conoce como novelty. Novelty, que es como novedad, la capacidad de novedad. O sea, que es el caos dentro del orden. Sí. Es que eso que no es lo único que es. Eso que ya no tiene ninguna definición es lo único que define todo. Pero bueno, entonces te decía que al final de cuentas cuando tú inventas algo, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, es que cualquier cosa que vayas a decir, pues ya viene dentro del consciente humano. Pero pensemos en un color que no existe, ¿no? Por decir algo, vas a inventar un color que no existe, como el Lovecraft cuando habló del color que vino del espacio, definiendo este color que no existe. Y tú inventas una cosa que no pareciera ser una invención humana o que no estuviera dentro del consciente humano. Eso viene de algún lado y no viene dentro ni del aprendizaje de la humanidad ni del aprendizaje tuyo porque pues nunca lo viste. Sin embargo, está en otro campo. Justo en un campo como lo define el Ruppel Sheldrake, ¿no? Con estos campos mórficos. Entonces, dentro de esta generación de pensamientos, tienes que considerar que antes del pensamiento, eso es lo que iba, que antes del pensamiento considero yo que hay otra abstracción anterior, que es justamente el símbolo. Porque el símbolo no necesariamente es un pensamiento. Es una idea, pero yo creo que la idea ya está dentro del campo de los pensamientos. Es que es a lo que voy. O sea, el pensamiento... o defenderás pensamientos humanos y pensamientos más. Es que es a lo que voy. O sea, cuando haces esta diferenciación, estás haciendo una diferenciación entre el pensamiento humano y lo que podría ser el pensamiento, porque no podemos definir el pensamiento como solo los humanos pensamos.
¿no? Si le damos cabida a la idea de que los pensamientos pueden existir en otras formas de vida, entonces también hay otras formas de manifestación. Y justamente el símbolo es una forma de pensamiento. Las ideas platónicas, ¿no? Que le dicen, o el arquetipo, lo que sea. Porque al final, si decimos que el pensamiento, ¿no? O sea, todo esto es hipótesis, es especulación, lo que sea. Pero si decimos que el pensamiento es interpretación de información que en la vida que evoluciona no interpreta información. No existiría la evolución si no hubiera interpretación de información, si no hubiera creatividad intrínsecamente en el universo. Café, güey, te dije que nada más de una taza, pero no, el señor, no, sírvete más porque hay. Bueno, no habría evolución si intrínsecamente no hubiera interpretación de información y creatividad en el universo. Sí. Entonces, el pensamiento es algo mucho, para mí, bueno, dentro de mi opinión, yo siento el pensamiento es algo muchísimo más vasto que una cualidad humana. Que nuestra interpretación. Exactamente. Por eso es que hay muchísimas pruebas de Entonces, ¿cómo definirías tú el universo. Pensamiento? Como interpretación de información. Todo aquello que puede interpretar información y manifestarlo en la como realidad. Interpretación de información. Ajá. Interpretación de información, una información que está siempre presente en el campo máximo de la conciencia. Sí, claro. O sea, como la interpretación de la conciencia. Ajá. Es que la conciencia es el campo en el que se encuentra la información, pero la conciencia per se no es la información. Ya, claro que lo es. Vive ahí, pero es la esencia de todas la información. Las cosas. Nace más bien, si la conciencia no es la información. La información es parte de la conciencia, pero la conciencia no es parte de la información. Exactamente. Eso es cierto. Pero pues está ahí, o sea, a final de cuentas Sí, o sea... No está separada. No está separada. Entonces sí podrías decir que el pensamiento es cualquier interpretación que tú le das a la conciencia. Ajá, a aquello que se mueve en la conciencia, o al movimiento de la conciencia. Pues a la conciencia misma, porque la conciencia es. Sí. Entonces, lo que tú interpretas de eso que es, cualquier cosa que esa sea, ya se convierte en una... lo que voy, la conciencia no creo que sea interpretable. Mira, el Rupert Sheldrake dice lo siguiente, ¿no? Que hay como 3 campos según los brahmanes y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todo, pero hay como 3 campos, digamos. Está el Padre, o sea, el Shit, creo que es Shit, Ananda y no me acuerdo cómo es el otro, ¿no? Pero está el Padre o Brahma o lo que tú le quieras dar, que es la conciencia, el lienzo. Sí. El lienzo donde está todo, o sea, ahí no hay nada porque no hay nada, pero ahí está todo porque está todo. Pero es el lienzo, ¿no? Ese lienzo que es inmutable, que es intransferible, que no es, que también es, que solo está, que esa cosa que está ahí. Luego está el logos o las formas y los nombres. Las formas y los nombres están ahí. ¿Es la información? El logos, es la información, justamente la mera información, o sea, el mundo platónico de Platón. Las ideas platónicas, sí. El mundo de las ideas de Platón. Entonces está el gran lienzo, y luego están los logos, el pensamiento, las formas que están ahí nada más, y luego ya viene la energía, el aliento, la palabra, lo que lo crea. Lo que le da movimiento. Exacto, entonces ese podría ser el pensamiento, ¿no? En esta gran que estamos platicando, pues yo consideraría que de acá, el pensamiento, es distinto de las ideas. Mira, o sea, de las formas. Pero van conectadas, pues, porque para que en la conciencia se creen las cosas. Más bien el pensamiento es esa información en movimiento, es decir, es como la alianza de la energía. Por eso es esta tercera parte, porque necesitas darle un movimiento a esa información que ya está. Ya está el pensamiento. Por eso es que el universo es mental, porque el pensamiento es la manifestación de todas las cosas. O sea, recordemos que todo va a escala. Sí, porque, a ver, el universo... Nosotros podemos ser un pensamiento. Sí, lo somos. Porque somos información interpretada por una conciencia mayor. Por el que está interpretando, claro, pero ¿quién está interpretando? ¿Interpreta eso que está ahí o interpretamos nosotros? Todo es escala. O sea, lo que nosotros también podemos llegar a manifestar... Interpreta, supongo. Es como la inteligencia artificial. Podríamos decir que es una forma de pensamiento digital también porque interpreta información. Entonces, o sea, eso ya nos lleva a otro mundo de especulación. ¿Ya hay conciencia ahí, güey? ¿Tú crees que hay conciencia en la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial se mueve dentro de la conciencia. No hay nada que no hay nada que esté fuera de la conciencia. Exactamente, no hay nada. No hay nada que no sea natural en este mundo. Pero sí, todo tiene una forma distinta de desenvolverse en la conciencia. O sea, hay principios que acomodan las cosas. Eso es parte del orden. Pero esos principios, más bien, ¿no es lo que dice Rupert Sheldrake, que son hábitos? ¿Y los hábitos van cambiando?
Sí. Eso es lo que se refiere, ¿no? A la naturaleza habitual. Sí, es que son principios que son moldeables, pero es que por eso es la evolución. El universo, son principios que se van moldeando. El universo no es la conciencia, ¿cierto? El universo está adentro también de la conciencia. El universo es manifestación de la conciencia. Así como el universo manifiesta la realidad. Todos manifestamos cosas. Una manzana. El universo entonces se manifiesta dentro de ese campo donde todo se manifiesta. El universo, al ser una manifestación de ese campo, como tal, o sea, como todo universo, nosotros somos universo. No nos podemos separar de él. Y somos también eso que no es. Al ser una manifestación del universo, y nosotros ser parte de ese universo, si nosotros pensamos, y nosotros somos el universo, por tanto el universo piensa. Eso es lógica pura y llana. Eso no es un silogismo falso porque no hay forma de probarlo. Si yo pienso y yo soy universo, por tanto el universo piensa. Y a eso iba. Si las características del lienzo, pues eso no podemos hablar porque pues, al tener todos los atributos, la suma de todas las fuerzas es 0. Es decir, no tiene un solo atributo, porque es la madre de todos los atributos. Entonces, hablar de la conciencia, pues ahí ya está muy por fuera de nosotros, porque no la podemos definir, es indefinible, por eso es. Sin embargo, la manifestación que sigue, su manifestación, de esa sí podemos observarla, de esa sí podemos hablar, de esa sí podemos inferir podemos cosas. Hablar de aquello que prueba que hay una conciencia. Que hay una conciencia, que hay un lienzo, claro. Exactamente, claro, no de aquello que no podemos interpretar, porque la conciencia es ininterpretable. Claro. Pero, pues, de hecho, su no interpretación es nosotros tratando de interpretarla. Pero de lo que manifiesta, sí. Entonces, como el universo es manifestado por la conciencia, pues el universo, y nosotros, esa parte del universo, pues compartimos estas características. Entonces, ¿eso está pensando? Sí, yo diría que sí. Pero eso no piensa. O sea, no... Puta, es que es bien extraño, güey. Ya, no hay que meternos en el tema de la conciencia porque eso es indefinible. No, es que te digo, o sea, bueno, si tomamos en cuenta que el pensamiento podría ser interpretación de información, ¿qué en el universo no está interpretando información? Sí, todo está interpretando información. Todo. Eso nos habla de hay una naturaleza por arriba de todas las cosas que está creando información interpretable. O sea, que está pensando, porque todo está procesando información todo el tiempo. Por eso es que hay movimiento, por eso es que hay evolución. Es que es bien curioso porque está pensando solamente en sí mismo, porque no puede pensar en otra cosa que esté fuera de él, porque no hay nada fuera de él. Y como no hay nada fuera de él, pues probablemente ni siquiera esté pensando. Ay, verga, güey. Es que ya al pensar lo subjetualiza. O sea, si decimos que eso está pensando, eso lo hace un sujeto. Y si lo hace un sujeto, entonces no es el todo. Pues esa cosa no... ¿Por qué lo hace un sujeto? Porque es sujeto de pensar. ¿Pero por qué? Porque eso es cuando limitamos el pensamiento a porque esa es la interpretación de una información. Entonces, a una cuestión individual. Pero esa interpretación de información tiene que ser interpretada por un algo y señalar a eso como un algo, ya lo haces un sujeto. Por la manifestación. Pero vamos a atendernos al tema. O sea, la interpretación sucede dentro de la conciencia, más no es la conciencia la que interpreta. Claro. Porque si te das cuenta, es eso, cuando meditas profundamente... Tú ves cómo los pensamientos van y se procesan y todo, pero hay algo observando que es inexplicable, que está fuera de todo. Sí, que no está pensando. Por eso lo que te digo es que eso no puede estar pensando. El pensamiento sucede dentro de. Ajá, pero eso no puede estar pensando, porque no habría forma. Eso está observando lo que pasa con esos pensamientos. Entonces están separados, pero no están separados, güey. Es que es ese... Es algo, por eso es que no se puede sí, es procesar. Indefinible. Es lo que decía el Nisargadatta, carnal, y tiene toda la razón. Cualquier cosa que tú puedas decir que es, eso es lo que eso no es. Aquello que es eso que no puede ser cualquier cosa que tú nombres. Todo lo que vemos nos enseña lo que no es el... O sea, todo lo que es perceptible es lo que no es el... Sí, cualquier cosa que tú puedas decir, eso no es lo que es. Lo que es. Por eso pues, sí, tiene sentido, o sea, solamente es, o sea, ni es, güey, es. Pero bueno, hablando ya de su manifestación, que es este universo mental, este universo que se con él, ya para verlo más concreto hacia este aspecto de la digamos, inteligencia, real, ¿no? Pues evidentemente lo que les decía, ¿no? Hay pulsos eléctricos, pulsos de energía. Esos pulsos de energía se atribuyen regularmente a una actividad mental o a una actividad de pensamiento.
Pensamiento. En nosotros el pensamiento se manifiesta, podría decirse, a través de nuestra conexión neuronal. Esa es la forma que en nosotros ocupó el pensamiento para manifestarse. A través de una energía, a través del uso de energía. Las plantas tienen impulsos eléctricos. Así es. Que las hacen tomar decisiones. Si quieres, platica un poco acerca de este video que me mandaste. Ok. Tú que le entiendes más a las plantas. Entonces, esta se llama Mónica Gagliano. Pero Mónica Gagliano es la host, ¿o quién es Mónica Gagliano? La científica que hace los estudios con plantas. Es Mónica Gagliano. Pues no es la host, entonces, es No, la de la bufanda. La moderadora es Natalie Anger. Ok. Sí, Mónica Gagliano es la que tiene la bufanda. Exacto. Ah, por eso es la que habla más, entonces ¿ella es su panel? ¿La de lentecitos? Ajá. Sí. ¿Es su panel entonces? Sí, es su panel. Ah, ella es ok. la moderadora del... Ok. Sí, de la discusión, pues. Ok. Ahora, esta conferencia se llama Inteligencia sin cerebro, Intelligence Without Brains, ¿no? Es correcto. Porque justamente es ese debate científico de si la inteligencia Tiene que tener necesita cerebro. de cerebros o como este procesamiento neuronal para ser, o si la inteligencia existe en formas diversas, ¿no? Entonces, algo de lo que dice esta mujer sobre los estudios que ha realizado, que por cierto ella es vegana, bueno, ahí explica sus razones éticas y todo el asunto, ¿no? Pero ella hizo, bueno, habla de 2 experimentos. El primero es que justamente queriendo probar si las plantas tenían alguna forma de comunicación que fuera similar como a los procesos de pensamiento, etc. Hizo un experimento colocando 3 tipos de planta, unos chiles, colocó también albahaca, y colocó hinojo, me parece. Ajá, hinojo. Ahora, la albahaca se conoce como una planta buena compañera para el chile o para el jitomate, etc. Es decir, una planta que fomente el crecimiento o le brinda propiedades que fomentan el desarrollo de la planta del chile. Y el hinojo se conoce por ser una planta que alenta el crecimiento, inhibe el desarrollo adecuado de muchísimas otras plantas, hortalizas, etc. Entonces ella lo que hizo fue analizar si había forma en que 2 plantas comunicaran, si había comunicación entre 2 plantas para dar aviso de que estaban con una planta que afectaba su desarrollo, con el hinojo. ¿Cuál era cuál? Entonces decidió separar a 2 plantas de chile, las separó con vitrinas, no recuerdo cómo... Hizo como 2 cajitas. Las puso como en cajas separadas, ¿no? Y puso pues, la planta de hinojo ahí y vio que esa comunicación existía, aunque supuestamente estuvieran bloqueados como los medios de comunicación. Eso quiere decir que había una comunicación que tenía que ver como más con o sea, pues algo ajeno a que estuviera en la tierra o algo ajeno a sustancia, algo físico. Había como un tipo de comunicación, lo que también llevó a investigar que las raíces emiten ciertas frecuencias. Ajá. Sonido, que esa comunicación se llevaba a cabo por sonido. Por sonido. Es decir, las plantas se avisaban cuando había una planta que hacía daño o algo que hacía daño a la misma especie, había un tipo de comunicación, una planta le comunicaba a las otras plantas acerca de este posible peligro. Y esa comunicación se lleva a cabo a través de vibraciones, de frecuencias, como una especie de sonido, porque supone que también encontraron que en las raíces emiten ciertas frecuencias, es decir, que es un sonido que también es perceptible por el oído humano. Sí, claro. O sea que bueno, tienes que hacerlo bajo ciertas condiciones y pues, se pone mucha atención, etcétera. No, o sea, no es tan sencillo, pero es un sonido que sí es perceptible por el oído humano también. Y entonces ese es uno de los estudios, ¿no? Que había comunicación entre plantas, había conocimiento sobre que había o una mala compañera ahí, o sea, una planta que les podía afectar, una planta que les podía Ya decía beneficiar. para dónde crecer. Exactamente. También hizo este experimento con las mimosas. El experimento con las mimosas es distinto. El experimento que hizo con las mimosas son esas plantas que cuando las tocas cierran sus ¿Un hojas. coctelito así? Se cierran. Tus mimosas. Que de hecho esas plantas son muy... Tan bonitas las esas, ¿no? utilizan muchísimo o las han utilizado muchísimo para experimentos
Me gustó mucho, etnobotánico, me gustó mucho por qué dijo que esas plantas, porque dice, pues es que las mimosas son las únicas plantas que vemos que sí reaccionan a nuestro tiempo. Exactamente, es la reacción más explícita. Sí, sí. O más, sí, porque como la planta pronta. tarda un montón en crecer, pues no lo vemos y pensamos que no existe el cambio o cosas así. Y la mimosa sí, la mimosa me gustó la eso tocas que dijo. y luego reacciona. Pero fíjate que me gustó la profundidad de ese pensamiento. No sé si lo dijo porque lo ha concretado o lo ha analizado, pero se me hace muy profundo exactamente esa oración. A la mimosa lo utilizamos o le ponemos atención o le damos cuenta o nos damos cuenta porque funciona a nuestro tiempo, sí. a nuestro ritmo. Por eso es que lo podemos ver, güey. Entonces, cuando te pones cuando lo extrapolas, pues te das cuenta de la profundidad de esa oración, güey, porque muchas de las cosas que creemos que no existen o que no vemos simplemente están funcionando a un ritmo diferente al nuestro. Llámese, por ejemplo, la luz electromagnética, ¿no? Las ondas infrarrojas, sí. Su ritmo es diferente al ritmo que captan nuestros ojos, por eso no lo vemos. Sí, por supuesto. O sea, en la generalidad, todo se basa al hecho de que lo que funciona a tu tiempo... Es lo que es. Y los tiempos es a lo de Dios... que le damos validez, son perfectos. Exactamente. Sigamos. Entonces, el experimento con las mimosas era para ver si había alguna capacidad de aprendizaje en las plantas. Que recordemos que el aprendizaje se basa también en la capacidad de retener cierta memoria. Claro. Que es información almacenada. Y la memoria te lleva a la inteligencia, por Exactamente. supuesto. La memoria es una expresión de la inteligencia. Es correcto. Porque tiene que ver con interpretación de información, con acomodarla, con utilizarla. Y ahora, para tener una memoria, en teoría deberías tener cierto lugar donde guardarla, que buscamos un cerebro, porque se supone que por eso nosotros somos los seres más superiores de la creación, porque nuestro cerebro es del tamaño que tiene y aparte funciona como funciona. Así es. Entonces, este experimento con esta planta de la mimosa, que es justamente su reacción al estrés, es que cierra sus hojas, así se hace. Yo creo que todos la han visto por ahí. Entonces ella diseñó como un mecanismo en donde ponía una planta de mimosa como en una plataforma que caía repentinamente. Es decir, cuando caía la planta de repente, o sea, dejaban caer la planta en esta plataforma, pues obviamente activaba una respuesta de estrés que hacía que se cerraran sus hojas. Entonces, la prueba era para ver si después de cierto tiempo de activar esta respuesta de estrés, la planta aprendía que no había ningún peligro, o si lo seguía haciendo, si no podía aprender y pues seguía reaccionando de la misma forma. Entonces, después de hacerlo una y otra vez, la planta llegó a un momento en donde dejó de tener esta respuesta de estrés y aprendió que esa caída no significaba un peligro, es decir, no pasaba nada. Ahora, eso lo tienen que aprender las plantas por su supervivencia. ¿Por qué? Porque realmente cuando las plantas cierran sus hojas, pues pierden el 40% de su capacidad de hacer fotosíntesis. Es decir, no pueden estar generando este estrés tan a menudo, a menos que represente un verdadero peligro, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad de hacer una diferencia de qué representa un verdadero peligro, como para que yo inhiba mi capacidad de... Qué preciso fue lo que dijiste, o sea, las plantas tienen que aprender, güey. Se supone que el aprendizaje es nuestro mamífero animal, cerebro. O sea, básicamente es el cerebro. Pero es que ¿qué no es la evolución sino aprendizaje? O sea, es súper evidente, está ahí en nuestras narices y la ciencia sigue negando de que hay inteligencia en la naturaleza, ya en el universo. No toda la ciencia, no, ya no toda la ciencia. Exactamente, esos son científicos. Y ella tiene sus papers súper... ¿te diste cuenta? Si tienen chance, vean ese video, Intelligence Without Brains. ¿Te diste cuenta cómo cada vez que estaban diciendo algo que tantito se desviaba de la norma, eran muy precavidos con cómo lo estaban comunicando? Sí, por supuesto. ¡Ay, qué miedo, güey! Es que... ¡Qué miedo, güey! Nosotros podemos hablar de cualquier mamada y la podemos ciencia, especular un chingo, o sea, digamos, la comunidad científica sí crucifica. Sí, crucifica. Porque se le notaba así como de... Y te excluyen de la comunidad científica. Muy particulares y muy enfáticos en decir, mira, no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es tal y tal. Y diciendo a cada rato, ahí están los papers, están los datos, está la información. No lo digo yo, no es mi opinión, no es mi interpretación personal. Son los datos. Son los datos. Entonces, ahora este experimento de la mimosa, ahora entonces ella dijo, ok, ahora vamos a ver si este aprendizaje se almacena, o sea, si hay memoria, si lo retiene, ¿no? Vamos a dejar pasar ciertos días, vamos a volver a hacer ese experimento y vamos a ver si se olvidó de esta reacción, o sea, si vuelve a reaccionar así o si lo retiene. Después de 6 días, ¿no? O sea, dejó descansar 6 días a la pobre mimosa, dejó descansar 6 días a esta planta y a los 6 días volvió a realizar el experimento con esta caída en la plataforma y notó que la mimosa no reaccionó con estrés, o sea, recordó que no representaba peligro. Entonces dijo, ok, y así, dijo, bueno, ahora vamos a dejarlo otros más días y tal, hasta que dijo, bueno, vamos a dejarlo un mes completo. Al mes seguía reteniendo su memoria. Entonces dijo, ok, esto es interesantísimo, porque ¿en dónde se está guardando esta información?
¿cómo es capaz de recordar que esta respuesta, o sea, de recordar la respuesta, o sea, de recordar que esta caída no significa un peligro para su vida? ¿Dónde lo almacena? ¿En dónde lo almacena? Exacto. Y también dentro de este mismo experimento hizo como 2 grupos, unas plantas que crecían con poca luz y unas plantas que crecían con mucha luz. Claro. Y se dio cuenta de que las plantas con poca luz, que crecían con poca luz, aprendían mucho más rápido, porque estaban en un ambiente de mayor peligro, de mayor competitividad. ¿Que eso también es evolución? Exactamente, eso aceleraba, o sea, es como esta respuesta de, ok, tengo que aprender porque tengo que aprender más rápido para sobrevivir. Porque no me cargan, claro. Exactamente, claro. Más que si están en un ambiente relajado. Sí. ¿No? Entonces, como este ambiente con mayor estrés acelera el aprendizaje y la memoria y todo ese asunto. Entonces, pues lo dijo Andrew Tate, tienes que estar estresado, si no te vas a quedar cómodo y nunca vas a avanzar. Tiene que haber, pues es un balance, el estrés es una respuesta necesaria para la supervivencia. Sí. Ahora, también debe ser un balance, ¿no? O sea, no y es que es parte de, o sea, si tú, por ejemplo, cuando haces ejercicio y quieres que el músculo crezca, lo tienes que estresar. Sí, de hecho también se habla, ¿no? O sea, si quieres crear plantas resistentes que aumenten su capacidad de retención de humedad y que extiendan sus raíces y todo, es permitir que tenga, o sea, no estarlas regando tan constantemente, sino dar días de estrés, como de sequía, para que se obliguen, por así decirlo, presionarlas a que crezcan más raíces, se extiendan más, retengan más humedad. ¿Pues por qué mis plantas se murieron? Bueno, es que también no exageres, ¿no? O sea, si no... yo estaba preparada, estaba haciendo rudas. Una cosa es, o sea, un par de días de no regar a un mes, Tiene ¿no? sentido eso que dices. Tiene sentido. Entonces, y esto es muy conocido también, o sea, esto se sabe. Entonces, es súper interesante eso, porque dices, ok, ¿en dónde almacenan las plantas esta información? ¿Cómo sucede este aprendizaje? ¿Cómo recuerdan? Ahora, algo que también se ha encontrado en plantas y todo esto es que hay canales de calcio. Y claro, algo que permite que haya... neurotransmisores, ¿no? En nuestro cerebro son canales de calcio. Nuestro cerebro también tiene canales de calcio. Entonces, ahí no quiere decir que sea no quiere decir que eso sea donde suceda como el aprendizaje o la memoria, pero tiene que ver con el movimiento de información. Claro, claro. Uh-huh. Porque eso se ha encontrado justamente en plantas y en otras formas de vida, en donde hay como movimiento de nutrientes, de información, etcétera, ¿no? Que los nutrientes son información también. Sí, por supuesto. ¿Crees que... Bueno, esta parte donde preguntas dónde se almacena la memoria, eso no tiene mucho que ver con... O sea, eso se parece mucho a lo que justamente... se me fue la palabra. Lo que teoriza Rupert Sheldrake sobre los campos mórficos. Sí, tiene todo que ver. Pues es un hábito, ¿cierto? Es un hábito, una habitualidad de, pues esto ya es así, pues así me quedo. Y entonces ese aprendizaje se queda como para las futuras generaciones en forma de hábito. Pues son los campos mórficos. O sea, son estos campos que van también escalando, que van a escala, pues. O sea, es decir, tú tienes tu propio campo mórfico, ¿no? Mis células tienen su propio campo mórfico. Así es, todo tiene un campo mórfico. Entonces, que está conectado con otros campos mórficos, con el campo mórfico de la Tierra, que es en donde lo que comunica información, lo que transmite información, por eso sucede la evolución, porque hay estos campos mórficos que son invisibles, ¿no? Son los que realmente almacenan información, son los que tienen la memoria. Claro. Y esa memoria se manifiesta ya en lo físico. ¿Entonces no ocupas un cerebro? No ocupas un cerebro. ¿Y por qué tenemos uno? Las células aprenden sin el núcleo, que se considera como o sea, las membranas es lo que reciben e interpretan información. ¿Por qué tenemos uno? Porque pues así, supongo, o sea, es que te digo, tal vez la forma humana necesita de un cerebro para procesar información, pero no es fundamental para que la inteligencia o el procesamiento de información existen otras formas de vida. Hay otras formas de vida que tienen otras cosas que son las que procesan la información. ¿Tú quién crees que sea más inteligente? El reino, por decir un más y por decir un menos, ¿no? Así a nuestra muy bruta consideración humana en la que todo queremos decir que es más y que es menos. ¿Quién crees que sea más inteligente? ¿Las plantas? O, pues no quiero decir los mamíferos, nosotros los seres humanos. Es que la comparación es no sé si puede haber es bruta porque pues somos pero vamos a ser honestos. Las plantas, definitivamente, porque las plantas tienen, o sea, tienen mucho, nos llevan de calle en tiempo de vida, ¿no? O sea, para que existan humanos, fundamentalmente antes tuvo que haber plantas. Siempre. Entonces, las plantas tienen en sus campos mórficos o en este lugar donde se almacena la información, tienen información mucho más antigua que la nuestra, tienen muchos más procesos adaptativos, tienen mucho más, o sea, mejores procesos de entendimiento de su entorno. Pero son más simples. Son más simples. Es que una vez lo hemos platicado, esta consideración de que probablemente es eso, esa esencia, lo que llamamos Dios,
nos parezca tan complejo porque en realidad es algo muy simple. Muy, muy simple. Porque si te das cuenta, mientras más simple sea la expresión del universo, pareciera ser también más poderosa. Más inteligente, si quieres llamarla. O sea, mientras más simple sea la expresión, mejor funciona. Mejor se adapta, mejor trabaja, mejor todo, güey. Y nosotros somos súper complejos, güey. Tan complejos que nos estamos matando a nuestra propia especie nada más por el gusto de matarla. Sí. Esperando que las benditas élites también sean de nuestra especie, ¿verdad? Porque si no, pues ya valimos mal. Pero bueno, el punto es que nosotros como especie parecemos ser más bien, no parecemos, somos más complejos. Pero la complejidad de las cosas también tiende a parecerse en algún momento a una complicación. Que son dos cosas diferentes. Ser un ser complejo y ser un ser complicado son dos cosas distintas, pero en algún punto van pareciendo que convergen y parecen ser una asíntota en la que se juntan tanto que parecieran ser lo mismo. Entonces... Ajá. Yo ahí tengo como una explicación o una opinión al respecto, por lo menos. Entonces, a ver, dime de una vez. Que yo siento que la complicación sucede cuando te identificas con la complejidad, cuando quieres interpretarlo todo desde tu perspectiva individual. Pero es que es natural, carnal. Es natural. Es natural. Las plantas, pues, bueno, también es natural no identificarte, porque si sucede también es natural. Pero quién sabe si las plantas se preguntan a sí mismas si son plantas. No lo sabemos. Porque no es que no, güey, ¿cómo podrías estudiarla? Una cosa es la inteligencia y otra cosa es el ser consciente de sí mismo. No sabemos. O sea, yo no creo que la inteligencia, o sea, sea dependiente de que tú te identifiques en un... Es que tengas autoconciencia, es que tiene que el ser consciente de ti mismo ya justamente es una interpretación, y la interpretación de la información es inteligencia. Es lo que me estás diciendo. Sí debe de haber, pero se manifiesta de formas distintas. Ser consciente de ser ya es sin ser inteligente, carnal. Sí, porque al final, pues una planta, ¿cómo sabe que es planta? Porque pues se identifica con su entorno, sabe cómo responder a su entorno. Ah, porque aparte eso es bien importante, güey, porque así como nosotros tenemos habitualidades a las que ya nos habituamos tanto que justamente ni siquiera ponemos en atención, como el hecho de que todo el tiempo vemos nuestra nariz pero nunca nos damos cuenta ya. Porque todo el tiempo la estamos viendo, pero el cerebro dijo, no, ya no está ahí. Pero todo el bendito tiempo las ves. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas se habitúan a ciertas cosas que ya saben que son ahí, y por tanto ya no las están interactuando, como justamente el aprendizaje de las mimosas. O sea, ya saben que así funciona y entonces ya se habitúan a esta parte. Entonces, es algo bien curioso, pero lo que te decía es que, o sea, las plantas pueden darse cuenta que son plantas, porque precisamente ya se habituaron a que no son todo lo demás, y saber que no eres todo lo demás, pues por mera discriminación, creo yo, te hace entender que tú eres un algo. Sí, o sea, no precisamente una planta, porque esa es una interpretación humana, pero una planta pero, sabe, un algo, sabe lo que es, porque sabe defenderse de plagas específicas, sabe de dónde obtener nutrientes. Sabe qué es, porque también sabe qué no es. Porque sabe qué necesita, exactamente, sabe qué necesita y qué no necesita. Entonces, de cierta forma, está contrastando. Sí. Y a lo que iba es que, o sea, la planta, no sé si se pregunte que sea planta, si es planta o no, quizás no se lo pregunte, quizás solamente se dé por hecho de que ya es algo y tranquilamente ande por la vida. Pero nosotros como humanos, parte de nuestra capacidad humana es la de cuestionar. Cuestionarnos. Que es justo lo que iba, ¿no? O sea, tal vez lo que complica las cosas es ese cuestionamiento, pero también me pregunto, al final la evolución sucede a través del cuestionamiento, porque, por ejemplo, cuando expones a una planta, a un animal, a los slime molds, no sé cómo se le llama, a estos mohos, mohos pegajosos. Bueno, ahorita vemos cómo se llama en español. No, debe tener una palabra específica. Pero bueno, o a redes de micelio, etcétera. Cuando cambias el entorno de cualquier forma de vida que evoluciona explícitamente, bueno, de la cual es visible su evolución, o su interacción, su movimiento, te das cuenta de que hay un proceso de interpretación de información. Es decir, no siempre los cambios suceden tan rápido, sino es como, por ejemplo, la mimosa. No sabemos si dentro de la mimosa había un cuestionamiento, una especie de, tal vez no un cuestionamiento humano, pero una especie de cuestionamiento. No, pues de que no hay cuestionamiento humano, no hay cuestionamiento humano. O sea, cuestionamiento humano no, pero una especie de cuestionamiento, parecido a lo que nosotros tenemos. Es que yo le quitaría la especie y le diría un cuestionamiento. Seguro se pregunta cosas. Para poder interpretar, porque es, ok, ¿qué está pasando? Esto es un peligro, o sea, algo similar a lo que nosotros conocemos en nuestra forma humana. Algo similar. No lo sabemos, porque no sabemos cómo funciona una conciencia de una planta, no sabemos cómo... No conocemos su lenguaje. No conocemos su lenguaje, exactamente.
Entonces, sí puede haber, o sea, tal vez este proceso adaptativo o este caos, por así decirlo, en un proceso de aprendizaje, es ese cuestionamiento. Y no sabemos qué tan constante es, porque recordemos que en un bosque, en una selva, hay mucho caos también. O sea, el clima, hay cambios todo el tiempo. Y el cambio, la novelty o la novedad en la naturaleza es constante. Entonces eso puede llevar a esto que llamamos como un cuestionamiento, porque al final el cuestionamiento es necesario para la evolución. Es que se tiene que estar cuestionando, güey, porque si nosotros nos cuestionamos, también ellos. Ajá, preguntándose por lo menos cómo se puede adaptar, cómo puede sobrevivir mejor. Algo similar al Y es que mira, tiene todo el sentido del mundo que al menos nuestra condición humana nos permita tener un cerebro que nos permita cuestionarnos, porque no sabemos si Dios tiene un objetivo. No sabemos nada de Dios más que es. Ajá. Y todo lo que podamos decir de él, ella, eso es mera invento. Así es. Lo único que estamos seguros es que es. Sí. Entonces, pero interpretando lo que podemos interpretar, si hizo esta bendita creación es porque de alguna forma, bueno, en primera porque quiso. O sea, por eso es que lo hizo, porque quiso. Y ese querer, pues, es una especie de amor, ¿no? Una especie de, a ver, güey, sean conmigo. Si era para no estar solo, o porque hubo voluntad, o porque en realidad no hay nada, o sea, sepa por qué, pero aquí estamos, ¿no? Pero tiene sentido que la misma vida, o sea, eso que llamamos vida, esa pulsión por ser, güey, cree cosas, que se pregunten cosas de maneras distintas. Porque si solo creas plantas, y si la planta está en aceptación de ser planta como la piedra está en aceptación de ser piedra, pues eso es una cosa más parecida, en absolutos completos, ¿no? Pero más parecida a lo que yo considero que eras al principio, o sea, una aceptación completa de que ya eres. Es como, va, güey, yo soy, ¿no? Pues ese es el yo soy. Es como, pues yo soy. ¿Qué soy? Pues yo soy. Pero para ir teorizando qué es lo que estamos haciendo tú y yo, güey, para ir complejizando, para ir entendiendo, para ir escudriñando, para ir sorprendiéndote más, básicamente, pues tienes que ir complejizando las expresiones que estás dándole, porque pues es la forma en cómo vas teorizando, güey. Tienes que ir aprendiendo nuevas cosas, por eso es tan variado y por eso es tan múltiple la forma, pero a final de cuentas, de todos modos, para que esté en movimiento necesitas esa misma pulsión, y esa pulsión, pues, es el acto de interpretar, que justamente es lo que estás diciendo, y nosotros le llamamos pensamiento, y la planta le puede dar su propio nombre si es que se lo da, pero es esa misma acción de saber qué, por dónde, para qué, cómo camino, cómo soy, cómo me convierto en todo esto, cómo me integro dentro de... Y nosotros lo que hacemos es complejizarlo. O sea, nosotros tenemos palabra, por eso es que somos tan complejos, porque hacemos palabra. Que justo ahora que mencionas, la palabra es sonido, sí, es frecuencia, sí, es vibración, sí, y tiene todo que ver con el propósito de comunicar. Ya sea uno mismo o comunicar con el entorno. De decir. ¿Pero qué decir? Decir es comunicar. Sí. No necesariamente. A ver, ¿para qué? Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra? Decir. ¿Qué? Señalar. Pero eso es un propósito, es comunicar. No, pues, te digo, es autocomunicación, es Pues comunicación. es que el objetivo de la palabra, que considero yo, pues es decir. Es que comunicar es una cosa y decir es otra. Sí, pero ¿para qué dices? Para decir, para sonar, para crear O sea, yo sé realidad. Que hay gente que habla por hablar. Para hacer realidad, para hacer realidad, realmente... para nombrar las cosas. Es que básicamente, es que la palabra es una cosa pero cuando nombras algo, ¿no es una forma de comunicación? No. ¿Cómo no? Tú te puedes comunicar sin palabras. Ajá, pero estoy diciendo, es una forma de comunicación. Sí, es que la palabra es una forma de la comunicación, pero el objetivo de la palabra no necesariamente es comunicar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la palabra? Decir. ¿Y cuál es el objetivo de decir? Nombrar. ¿Y cuál es el objetivo de nombrar? ¿Para qué nombras? Para identificar. ¿Y eso no es comunicar? Eso no es... Por supuesto que sí. ¿Para qué identificas? Para señalar, para diferenciar. Por eso, diferencias porque es una forma de comunicarte con tu entorno. Es que la comunicación, Por supuesto que sí. Casi siempre, o no quiero decir siempre, pero la comunicación, hay un proceso que hace la comunicación es la retroalimentación. Si hay retroalimentación,
entonces te estás comunicando. Siempre hay retroalimentación, no hay nada que no se Si yo digo retroalimente. piedra, la piedra no necesariamente va a aceptar que yo hice una piedra. No, pero la retroalimentación puede ser contigo mismo, es a lo que voy. Hay un sistema de comunicación Pues ahí. sí, todo está retroalimento. Sí, eso sí, el universo comunica todo. O sea, el universo está en Y comunicación. la palabra, o sea, si tenemos la capacidad, o sea, tal vez si no tuviéramos a lo que llamamos palabra. Es que la lengua. palabra seguramente sí, la palabra es otra cosa que no necesariamente tiene que ver con la comunicación porque no habría habido necesidad de hacer palabra porque ya nos comunicábamos. La palabra es una herramienta la de palabra comunicación. exacto. No es la comunicación, pero es una Es forma una de herramienta comunicación. de la comunicación, pero Y yo cuyo creo que fin no la necesariamente palabra es la comunicación como tal. O sea, sí, la por palabra supuesto. yo dudo mucho que pueda existir fuera del propósito de Porque la palabra comunicar. también comulga. Y es otra cosa diferente a comunicar. Comulgar y comunicar son cosas diferentes. ¿Qué comulga? Es una comunión. Es una comunión con una esencia. Es una comunión. Pero, es una pero forma- la comunión pues no es una implica forma de retroalimentación y eso no implica Pues es como una especie de comunicación. reconocimiento. La retroalimentación no surge si no hay comunicación. Sí, por supuesto, sí. Pues la Es a lo que voy. retroalimentación es lo que hace a Es la a lo que voy. comunicación. Entonces, cuando dices palabra, todo en esta vida Comunica. emite Un sonido. sonidos. Sí, es la vibración. Sí. Entonces, nosotros conocemos palabra, lo que nuestro lenguaje es como el emitir, el escribir o yo qué sé, pero eso no quiere decir que otras formas de vida no tengan, o sea, todos emiten un sonido, tiene su propia palabra. Sí. Porque también, por ejemplo, la lectura solamente se En la vive Biblia no dice, cuando lo lees. no dice Sí, el verbo. Pero esa es la acción lo que te decía. O sea, estaba... pero es la palabra, es como el om. Es la acción, sí. El Y sonido yo primordial. te iba a comentar justamente eso. Ahorita que estás, ya que trajiste esto a la mesa, yo te quería comentar lo siguiente. Al final de cuentas, nosotros llamamos pensamiento. Pero si te vas al core del asunto, pues ni pensamiento, ni símbolos, ni nada. Mero canto. Si algo está haciendo eso es cantar. Pareciera ser que está cantando. Por el ritmo, porque hay ritmo, porque porque hay frecuencia, porque, hay porque frecuencia es y la vibración. frecuencia necesita un Y ritmo tú y específico. yo le ponemos un nombre y las plantas le ponen otro y la piedra le pone otro. Pero si te vas al core del asunto, el pensamiento es una vibración. Sí, por porque supuesto. hay pensamientos más vibrantes, más... Pero es vibración más- que lleva información. Pero es vibración y la información también sigue siendo vibración. Sí, porque por todo eso. está hecho de vibración. Sí, Entonces, sí. pareciera ser que eso está cantando. Y cantar, vibrar, no necesariamente tiene que tener un pensamiento. Y ahí podría haber esa diferenciación. Yo creo que sí todo lleva información. Pues sí, pero no necesariamente un pensamiento, porque una vibración Pues no es lo necesariamente que, es tiene lo que estar hemos en dicho, o pensamiento. sea, es el potencial de todas las cosas. Exacto, O entonces sea, ya eso esa es- interpretación la interpretación de la vibración, Ujú. pues es justamente lo que nosotros llamamos el pensamiento, pero precisamente entonces también las plantas interpretan esa vibración, tan interpretan que ellas mismas vibran. Sí. Es como se comunican, ¿no? Es lo que Sí, están sí, diciendo sí. en estos estudios que se han hecho. Que, Sí. que pues están ahí, o sea, ni siquiera nuestra opinión de esos estudios, ni la opinión de esos compas, es la información que ya investigaron, porque eso es lo que hace la ciencia, es lo que debería hacer la ciencia. Sí, por Investigar supuesto. sin ningún tipo de prejuicio y ver qué sale de los datos y esos datos interpretarlos. Ujú. Sí, Entonces, ya vieron eso, que todo al final de cuentas es vibración, ¿no? Ese canto, ese movimiento. Y la palabra, pues, es otra especie de canto, nada más. Es Sí, otra especie otra de canto. forma también de comunicación. De comunicación. Por eso digo, o sea, la palabra, ¿Es que crees que eso se esté comunicando entonces consigo mismo? sí, por supuesto. ¿O solamente esté cantando así? Pues al final yo, o sea, Bam, 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 bam. mira, si me preguntaran cuál creo yo que es el propósito de Dios para crear todo, es para pues conocerse, para Mira, aprender. Tú no sabes nada del propósito de Dios, ni yo tampoco. Pero si hubiera una especulación, Sí, si sí, yo sí. pudiera decir, bueno, o sea, ¿por qué? Porque pues al final nos preguntamos un montón de cosas de las cuales posiblemente nunca vayamos a tener respuesta. O probablemente Pero- ya la o- tengamos, o tal porque vez, mira, o tal vez sí. mira. Porque si está en nuestra naturaleza, si es nuestra naturaleza. mira, canal. El corazón sabe Sir cosas. Isaac Newton era un hombre muy sabio, muy sabio. Tan sabio era que nunca le dijo a nadie que el vato era metafísico y que tenía más estudios sobre Pues metafísica. más dice que Más ese estudios compa sobre no- metafísica que sobre otras cosas. Más dice muchas cosas, güey. Sí, yo sé. Pero te digo, tan sabio era que nunca le dijo a sus pares, güey, que tenía más estudios sobre metafísica que los que publicó sobre física. Sí. Y formó una de sus leyes, carnal, que está muy interesante porque al final de cuentas yo siento que ahí escondió un entendimiento que cuando lo entiendes, entiendes. Valga la redundancia. Esa ley, güey, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. La suma de todo esto es nada. Sí, sí. Y pues ahí está. Pues o sea, ya como que no necesitas buscar más, ¿no? Es como de, ok, pues ¿para qué la palabra? Pues para lo mismo que todo, para nada. Para hacer... Para conocerse, Para conocerse, sí, y para al final de cuentas, contrastarse, y para, llegas a eso, para reflejarse. es que Podríamos eso ponerlo ya así. sabe todo, porque ahí ese saber es Es lo que contiene todo.
Y están todos. Por eso es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Sí, sí. Así es. Todo sucede en un solo momento, podríamos decirlo. Así. En un breve instante que dura el universo es inteligente. Yo creo que el universo sí es inteligente, sí definitivamente. Porque nosotros somos universo. Sí, por supuesto. Si nosotros somos ahí les va el silogismo para que todos nos aprendamos. Yo soy inteligente. Yo soy el universo, por tanto el universo es inteligente. No hay más. Y también, o sea, dentro de lo que es explícito en la naturaleza, en el movimiento natural y todo esto, es la evolución. Mira, si sucede la evolución, quiere decir que hay una memoria. Y la memoria no existe sin inteligencia, o la inteligencia no existe sin memoria. Sí. La memoria es clave para ver que hay inteligencia. Para ver que hay inteligencia. Claro. ¿No? Entonces, claro. Obviamente, Pero ahora, ¿la inteligencia y la memoria necesitan una mente? Sí, pues si el universo es mental. Entonces las plantas... Pero la mente no necesita un cerebro. Exacto, eso iba. La mente no necesita un cerebro. Tal vez la mente humana sí. Sí, no, tal vez, güey, a huevo, con la mente humana no necesita un cerebro. Bueno. Es que, pues, la vida después de la vida y todo ese asunto. La inteligencia humana ocupa un cerebro. Bueno. Tenemos un cerebro. Tenemos un cerebro. En donde suceden cosas, ¿no? Y pasan cosas, güey. En él. Pues no hay una red neuronal más compleja en nuestros intestinos. Es que claro, el 90% de la serotonina se produce en el estómago. Desconocemos un montón de cosas todavía sobre el cuerpo humano. Hay neuronas, hay un cerebro en el sistema nervioso digestivo. Hay un sistema nervioso digestivo. Y recordemos que pues también los principios, seguimos evolucionando. ¿Qué tal que después ya dejamos de utilizar el cerebro? Bueno, en miles, millones tal vez de años, no, quién sabe cuánto tarde la evolución o lo que sea. Pero después tal vez tengamos aquí ya una... ¿Crees que si existen estas otras especies? Bueno, no, sí existen, la huevo que existe, este pinche universo es... Ayer lo platicábamos, hablábamos de que si podría existir si era cierto o habría posibilidad de la famosa Federación Galáctica, ¿no? Porque platicábamos esta parte de que, güey, no mames, qué ridículo suena el hecho de entender que en este mundo humano estemos comandados por unos cuantas personas, cuando por otro lado, güey, eso que es muchísimo más maravilloso que tener que inventar una pinche serie de jerarquías para joderte a ti mismo. Eso es ridículo, eso es risible, carnal. Cuando la bendita expresión de la vida es tan múltiple que cuando puedes dedicarte a explorar la vida por completo, que lo hayas banalizado tanto y lo hayas minimizado y lo hayas ridiculizado tanto poniendo jerarquías para joderte a ti mismo, güey. Que a final de cuentas, pues eso es parte de lo que permite la expresión de Dios. Pues es parte de su permitir, sí, por ¿no? supuesto. Pues es parte de su juego, pues está jugando, se está divirtiendo, está cantando, güey. Y eso es canto, a veces canta feo y a veces canta bonito. Es un canto. Entonces, pero lo curioso sería que, güey, que eso fuera a niveles macrocósmicos también, ¿no? Que también en el pinche universo haya gente tan pendeja, haya seres extraterrestres tan pendejos que hayan minimizado este entendimiento de la complejidad, bienaventuranza de ser nada más por ser, y lo hayan reducido todo a vamos a hacer una pinche federación galáctica y nada más unos cuantos y chingan a su madre los demás. Pero es que te digo, depende, porque al final estamos aquí. Vemos por nuestra supervivencia, también no sabemos qué otras formas de vida similares a las humanas tengan intereses de prolongar su vida o tengan ya naturalmente una vida mucho más prolongada, que si van a estar aquí por muchísimo tiempo es como pues algo tengo que hacer. Por supuesto que las estructuras se complejizan, tienes que moldear tu vida planificada en miles de años tal vez. No lo sabes, entonces cambia toda la dinámica. Ya me acordé porque te hice esta pregunta. Mira, si nosotros vivimos como si fuéramos a ser eternos, nos preocupamos por acumular un montón de cosas, de riquezas, de material, nos llenamos de materialidad. Pues es que somos eternos, güey. Sí, pero no de lo que nos llenamos. La forma que, a mi entendimiento, la forma que la eternidad tiene para no aburrirse es renacer a cada rato. Sí, por supuesto. Y aquí vamos a estar para siempre, güey. Pero las identidades cambian, es decir, o sea, lo que acumulas en esta vida... Pero eso que está atrás, güey, ¿cambia? ¿Qué? No, tú no traes memorias de... Es que no la conciencia es inmutable, güey. Sí. Lo que llaman alma, güey. Ajá. El espíritu es inmutable. Sí, eso sí tiene un sello. Y el espíritu no es tuyo ni es mío, el espíritu es. Y es lo que nos da, lo que nos permite ser. Pero el espíritu no es nuestro. Lo que podríamos llamar nuestro es nuestra alma. Que tiene estas memorias de ahorita de este cuerpo, güey, pero probablemente también tenga otras memorias de otro cuerpo. ¿Crees que de verdad te pierdas, güey? ¿O crees que esta esencia, esta sensación de ser tú, se mantenga cuando en la siguiente vida renazcas como una mujer, güey?
Yo creo que si hay información... ¿Seguirás siendo tú? Todo, todas nuestras vidas, todo lo que se plasma en esta realidad es información que se va guardando. O sea, por eso es que sucede la evolución, porque hay información almacenada que te hace aprender. Entonces, definitivamente, toda y cada una de nuestras vidas es un sello informático en el campo de la conciencia. Por supuesto que va a tomar otra forma, o va a influenciar otra forma de vida. Ahora, digo, se han visto supuestos casos, ¿no? De gente que recuerda sus vidas pasadas y vemos que es caos. O sea, también dentro del orden o de la inteligencia sí, de la... Mames, no eso es un castigo. Por eso ¿no? renaces, por eso... Para olvidar, es como... Sí, pero güey. esa información, o sea, tal vez por eso tenemos un cerebro, para limitar esa capacidad de... O sea, no para expandir, sino para limitar. Justo, esa era la pregunta que te iba a hacer, por eso hablé de la Federación Galáctica. ¿Crees que estas otras, porque las hay, o sea, a menos que sea cierto lo de la pinche cúpula y que nos tiene así la cúpula y ya, pero de que las hay, o sea, este universo es vastísimo, o sea, pero ¿crees que estas otras entidades que son diferentes a nosotros y que en teoría están más evolucionadas que nosotros, ¿crees que ya no tengan cerebro? O sea, una entidad que vive en la cuarta dimensión, para la que, pues, güey, ni siquiera la podemos comprender, güey, porque, pues, ese es como este ejercicio que hacen mental, donde dicen, mira, imagínate que tú eres un ser de dos dimensiones, que solamente ves hacia acá, en alto y ancho, nada más, pero no ves profundidad, Simón. Que nada más ves alto y ancho, pero no ves profundidad. Y tú vives en ese mundo, en ese mundo donde nada más ves ancho y alto, pero no ves profundidad. Pues a nosotros no nos verían, güey, porque nosotros somos profundos, o sea, nosotros tenemos esa tercera dimensión. Entonces, un ser hipotético que vive en esas dos dimensiones a nosotros no nos puede ver y no entendería cómo es vivir con nosotros porque solamente tiene dos conceptos. No hay forma de que lo entienda, pero estamos, o sea, aquí estamos. Entonces, en el hipotético caso de que haya seres que hay en la cuarta dimensión, pues no lo vamos a entender, güey, porque pues no, y no lo vamos a ver porque viven en una dimensión diferente de nosotros. Es decir, si tú vives nada más en una hoja de papel, y yo encuentro la forma de acostarme en esa hoja de papel, cuando yo me levante, tú ya no me vas a ver, güey. Yo para ti estaré desaparecido. Porque tú ya no ves, o sea, ya no ves la profundidad, no te existe en tu plano de conciencia. En tu plano de conciencia, en tu plano de entendimiento de esa conciencia. Entonces, en la cuarta dimensión, ellos nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no podemos verlos a ellos. Y ni siquiera tiene que ver con el hecho de que sean seres superiores a nosotros, solamente son diferentes, viven en otro plano diferente. Entonces, en ese otro plano diferente, güey, en el que a esa cuarta dimensión llamada espacio-tiempo se junta con estas tres, pero probablemente prescinda de estas tres, o sea, que no las necesite, ¿crees que ocupen un cerebro, güey? ¿O crees que pueda haber entidades diferentes que sean inteligentes, que piensen, pero que no precisen de un cerebro? Sí. Sí, por supuesto. Yo sí creo ya lo tenemos como muestra aquí en nuestra bendita tierra. Sí, las plantas, pues. No solo las plantas, sino hay organismos mucho más inteligentes. ¿El micelio, güey? El micelio y también el slime mold, que ya vi es moho mucilaginoso. Es muy fango, interesante. Moho de fango, sí, pero no. Esa es la interpretación, la traducción literal, pero ahí está. Es el moho mucilaginoso. Slime mold. Porque ese no es hongo, eso es otra cosa, lo que estaban diciendo. Es como... un hongo podrido. Es raro. Es un organismo unicelular. Es un organismo unicelular que puede crecer metros. Y que puede tener un chingo de núcleos. Exactamente. Puede tener miles de núcleos dentro de sí mismo, pero es una sola célula. Una sola célula que se expande. Es una sola célula. Y tiene una capacidad de aprendizaje impresionante, superior a la de un ser humano. Es decir, se puede adaptar a su entorno de volada. Puede resolver laberintos, test, así que ese es el que utilizaron en este ejercicio de los japoneses para ver cómo planear o si habían planeado bien su metro, y estos güeyes, este hongo le mostró caminos en los que dijeron, sí, pues más o menos se parece a lo que nosotros hicimos, entonces sí lo hicimos bien. Exacto, pero lo superó, hizo mejores caminos que el ser humano. Exactamente, entonces, otra cosa muy peculiar del slime mold es que si lo partes en dos, son dos células, o sea, siguen siendo organismos unicelulares, y si los unes, sigue siendo... Ahora, algo muy interesante de este tipo de organismos es que también si los separas, ya tienes a dos organismos unicelulares, a uno lo expones a ciertas condiciones ambientales, y ese aprendizaje que tiene ahí, si lo juntas otra vez con otra parte, se retiene el aprendizaje de ese organismo. Porque es una sola célula. ¿En dónde se almacena esa memoria? No saben en dónde se retiene esa memoria. No lo saben.
Las estrellas de mar no pero tienen tienen cerebro. memoria. Las estrellas de mar no tienen No tienen cerebro, sí, no, pues hay muchas cosas que no tienen cerebro y son inteligentes. ¿Las hormigas tienen cerebro? Las hormigas tienen cerebro. Pero es uno chiquitito, ¿no? Sí, chiquitito. Pero al final se supone que la inteligencia de las hormigas es más similar A la humana. a la humana que los simios Que nosotros a los simios. exactamente. Sí. Por su organización social. De hecho, también dentro de esa conferencia había como un experto en ese panel que había trabajado con hormigas cortadoras de hojas. Ese está bien interesante, güey. Ese sí me la sabía, pero está bien interesante. Que hablan, ¿no? O sea, que pues cultivan, tienen así sus cultivos en donde cultivan cierto tipo de hongo, que bueno, también hay otros estudios que dicen que más bien es el hongo el que... Las cultiva ellas. El que las cultiva ellas. Probablemente sea así. Pues es que es simbiosis. Es simbiosis, exactamente. O mutualismo, que también le llaman. Pero... ¿Qué es el mutualismo? Parasitismo recíproco. Exactamente, parasitismo recíproco. Sí, Los dos se parasitan. Relaciones codependientes, ¿no? Gacho, güey, la tóxica. Así sería. Entonces le podemos decir relación parasitológica. Parasitológica, güey. Sí, pues es que sí es. Sí es. Sí es. La codependencia es una parasitosis, parasitosis mutua. Sí. Eso es. Pero bueno. Porque no te está sirviendo. Algo muy peculiar de estas hormigas es que pues tienen su organización social muy específica. Sí, güey. No, o sea, yo sí creo que es el hongo el que las cultiva a ellas, ¿eh? Ajá. Sí. Pero también, o sea, las hormigas también tienen su inteligencia. No, o sea, las hormigas tienen su propia inteligencia porque justamente designan tareas específicas. Entre ellas se designan tareas específicas. Y una cualidad muy peculiar de este tipo de hormigas es que crean una cavidad a varios metros bajo el suelo para enterrar desechos tóxicos. Es decir, residuos tóxicos que vienen en plantas y todo, que están en sus áreas de cultivo, tienen a un tipo de hormiga específica que se encarga de llevar a un depósito todos los residuos tóxicos a una profundidad que nunca les va a afectar. Es como si los seres humanos decidiéramos enterrar residuos tóxicos a más de 3 kilómetros bajo la tierra. Exactamente. Eso es un putazote. Es un diseño muy inteligente, por supuesto. Es que sí es el hongo, güey. Pues sabes que está el Cordyceps. Uno de los Cordyceps, Ajá. pero el Cordyceps parasitólogo, el que se chinga las hormigas. Ah, sí, ese es otro, sí, por supuesto. Ese güey es el que está a cargo. Sí, ahí sí. Porque transforma todo su pensamiento. Es que también no sabemos si acá también es el hongo, güey. El hongo sabe que se transformó el pensamiento de las hormigas y les hizo creer que ese era su destino. Sí, puede ser. Puede ser también, cabrón, puede güey, ser. está cabrón. Pues ve, hay varias teorías que dicen, ¿no? Que realmente el mundo es regido por el hongo, micelio, por las redes de micelio, porque pues todo ahí se... Pues es que, güey, carnal, si te vas a la panspermia, la teoría de la panspermia es que la vida llegó en esporas. ¿Y cómo se reproducen los hongos? Sí, por esporas. Pues por eso lo decía el Terence McKenna, que él consideraba que el hongo es una especie de intercomunicador intergaláctico. Sí, así es. Es que, güey, tenemos que volver a ver a Terence McKenna. Sí, Terence McKenna tiene cosas muy valiosas, pero no todo. Pues así trabajó para la CIA, güey, pero hay cosas que suenan interesantes. Obviamente el vato habla muy bonito. Sí, la habla palabra, muy bonito. pues es que... O sea, nomás por escucharlo, la verdad es que uno sí se echaría varias conferencias. ¿Tú te has dado cuenta que nuestro lenguaje siempre es metafórico y que la palabra es una metáfora? Ya por sí misma es una metáfora. Sí, pues todo es simbólico. Nosotros somos una gran metáfora. El lenguaje es simbólico siempre. Siempre, no hay nada. Ha perdido complejidad el símbolo. Nunca ha tenido realidad del lenguaje, siempre ha sido un invento. Un invento de lo que creemos que es, pero nunca es. Lo que decimos se basa en que es, acuerdos, como todo. Las cosas son lo que son, no lo que decimos que son. Pues nuestro lenguaje es metafórico, güey. Por eso la forma más cercana que tenemos de entender lo que no entendemos es la poesía. Porque la poesía es metáfora pura. Entonces, por eso el hacer poema nos acerca más al entendimiento de lo que no entendemos que el decirlo concretamente. Sí. Concretizar nos aleja justamente. La capacidad de poder hablar de un fuego, de un agua que quema, se parece más al entendimiento de lo que es el agua que decir que el agua moja. Es muy curioso. Sí, muy curioso. Pero entonces, platicando de estos seres, sí conocemos estos seres que no tienen cerebro, pero hablemos de estos seres más evolucionados, güey. Porque con esta idea que tú decías... Ahora, si está el slime mold o este moho mucilaginoso, que es más inteligente que el cerebro humano, güey. O sea, tiene una capacidad de retención impresionante, una memoria increíble, que no sabemos en dónde fregados almacena, que tiene una capacidad de resolver problemas, de crear caminos mucho más complejos que el del ser humano. No dudes que en otros lugares existan organismos organismos incluso similares a la forma humana que no tengan cerebro. Por supuesto que es una gran posibilidad, porque si la hay en nuestra Tierra. Ahora, entonces, ¿tú crees? ¿El pulpo tiene cerebro? Yo estaba pensando ahí en el pinche pulpo. Según yo sí, creo que tiene 8. Ah, ok. Pero no me acuerdo si tiene 8 o no tiene ninguno. La neta no me acuerdo. Así No que, a ver, recuerdo. búscale. Porque no me acuerdo. Si yo también estaba pensando en el pulpo. Güey, el pulpo sabe bien bueno. No, el pulpo es un buen amigo. El pulpo sí tiene, bueno,
Sí, tiene un cerebro único y dividido en nada más para lóbulos. retomar esta idea que trajiste a la mesa, que sí está bien interesante. Yo no me acuerdo si la escuché al Terrence McKenna. No, ya me acordé de quién la escuché, güey. Creo. No, pues sí fue del Terrence McKenna, justamente en esas conversaciones que tiene, pero güey, pues, tiene todo el sentido del mundo esta parte de que el cerebro no es justamente no es una mejora, sino más bien precisamente Sí. es un hecho de que, y se me hace muy interesante Sí, él lo decía que dices. el uso de enteógenos justamente despertaba estas áreas del cerebro que están apagadas, que es justamente, o sea, es que si no, imagínate, sería caos completo, porque se abre la percepción, entonces hay mucha más información. Eso lo recupera de... Es el chamán, pues. Pero eso lo recupera de Huxley, güey. Ajá. Sí, Aldous Huxley es el que precisamente dice que el cerebro más bien, en vez de ser un facilitador, en realidad es un limitador. Ajá. Para que tu percepción humana, que no está ligada a tu cerebro, no te vuelva loco. Escuché, no estoy buscándolo. No te vuelva loco, necesitas una limitación, güey. Y esa limitación fue la que se puso aquí en forma de cerebro, güey. Sí. Ahora, este cerebro que nosotros tenemos, ¿no sería una forma también como de poderte controlar de alguna forma, de una forma más sencilla? Sí puede ser. O sea, si de alguna forma enclaustran toda tu expresión de ser, lo que sea que seas, en un aparato o en una tecnología biológica que se degrada, que tiene ciertas formas de aprendizaje, que tiene ciertas líneas de acción, que también puede ser hackeable, que puede ser manipulable, que puede ser cambiable y que en un punto muy sencillo puede ser apagable, para reiniciarte después en otra misma tecnología biológica, pues no sería muy conveniente para tener una especie pensante pero también domesticada. Puede ser, o sea, si es una herramienta de limitación, pues no sé, es que también puede ser un mecanismo de supervivencia, ¿me entiendes? O sea, ¿te imaginas que nuestro cerebro tuviera la capacidad de interpretar más información? O sea, mucha más información, o sea, imagínate. Pues te adaptas y ya, güey. Sí, pero Pues es ha sido un como- proceso gradual, o sea, también dentro de las capacidades humanas, porque si fuera así de, pues no sé, Es que hay que ser Tiene su humano, ritmo. güey. Es que hay que ser Pues es humano. que podría ser una interconexión como la de Avatar, la de Eywa. Que tenían como todo una conciencia colectiva. Como Gaia. Que es ser humano, ¿no? Porque pues ya es que también esta teoría de los cienciólogos, que no nada más son los cienciólogos, sino también habla de la Dolores Cannon y todo ese pedo, del hecho de que somos almas atrapadas en este cuerpo. Si hiciéramos caso a ese tipo de palabrerías, tendría sentido que nos hayan metido en un lugar donde nos puedan controlar por nuestro cerebro, ¿cierto? Si somos, según la Dolores Cannon, seres mucho más evolucionados, que nos metieron en este cuerpo que no está tan evolucionado como el ser que somos, porque imagínate ese ser que somos, que a lo mejor sí puede vivir miles de años. A lo mejor este reseteo que se da cuando uno muere, cuando este cuerpo muere, pero vuelves a regresar en otro cuerpo diferente, pues permite precisamente el hecho de que no puedas ocupar toda tu potencialidad. Entonces, a final de cuentas, si tuviéramos un cerebro más grande, pues lo único que pasaría es que ese potencial que ya tenemos, que vamos redescubriendo. Estaba pensando ayer, como ya es que estoy reeditando mis libros, Sí. estaba leyendo este libro de 2018 que escribí, pero que tiene mis poemas de cuando yo estaba más morro, poemas de los 20, 21 años. Y estaba leyendo y dije, güey, no, es que bonito escribo. Porque cuando yo estaba en esa edad, yo creía Qué que modesto, escribía... qué modesto. Es que yo creía que escribía muy mal, güey. sí, sí. ¿Sabes? A mí me daba pena mostrar mis poemas porque decía, güey, yo no escribo chido, güey. Y ahorita que estoy leyendo, dije, güey, Sí, no, sí. es que bonito escribía, güey. O sea, Sí, sí, siempre, sí. qué bonitos mis poemas de los 22 años, güey. O sea, muchos cuestionamientos chidos. Pero, y eso me trajo a la misma idea de decir, a ver, yo tengo así una fe, güey, una certeza de que esta no es la primera vez que yo me pongo a escribir en esto que llamamos vida, y no vida en este avatar, sino la vida en general. O sea, siento que llevo haciendo esto por mucho tiempo, güey, porque me fue muy natural. ¿Te acuerdas de lo que te estaba platicando ayer de cómo funciona la editorial y qué es interpretación y todo ese rollo? Sí. Carnal, yo no estudié nada de eso, güey. Y soy muy preciso en las cosas que te estaba diciendo, güey, Sí. porque así funciona. Y yo no estudié nada de ese pedo, ni de cerca, carnal. Nada más con lo que me enseñaron en la primaria, ya con eso tuve, para poder saber cómo funciona este pedo. Sí, sí. Y dije, güey, pero a ver, y me hice la pregunta, dije, a ver, pero si
si vienes diciendo que vienes haciendo esto desde hace mucho tiempo, ¿por qué cuando empezaste a escribir, que yo tenía 16 años, escribías tan mal? Y dije, güey, pues porque me tuve que volver a acordar cómo se hacía. Y cuando recordé cómo se hacía, pues ya agarré otra vez vuelo. Entonces, traes como este tipo de potencialidad, y a lo mejor has estado aquí mucho tiempo, pero el meterte en esto, o sea, si le hacemos caso a Dolores Cano, ¿no? Si meterte en este pedo sí te hace más tonto. Si creemos en esa potencialidad del alma. Y con lo que te estaba diciendo, yo considero que yo vengo escribiendo desde hace muchísimo tiempo porque me es muy natural y porque pues puedo hacer teorías de ello, porque sé muchas cosas que no sé por qué las sé, pero las sé. Pero tuve que volver a aprenderlas. Si no tuviera que volver a aprenderlas, o mi cerebro me permitiera desde más pequeño generar estas conexiones que ahorita conecta, que solamente me permiten interpretar mejor la información que ya traigo, pues no vería nada malo, ¿sabes? Sería, pues a lo mejor en vez de empezar a escribir a los 16 mal como escribía, pude haber empezado a escribir a los 3 años de una manera bien bestial como ahorita. Pero mira, algo que podemos ver en toda la naturaleza es que todos los seres vivos, todas las cosas que tienen forma, pasan por un proceso de desarrollo y de maduración. Todo, plantas, todas, o sea, todo. Menos el hongo. No, el hongo también tiene una etapa de crecimiento, Sí, que es más rápido, supuesto, pero es distinto. Pero como no tiene cerebro, como no tiene esas limitaciones, los frutos de ese hongo ya vienen con toda la información de los frutos anteriores. Pero bueno, todo tiene un proceso de desarrollo. O sea, también no puedes decir que, o sea, si ya estás en un cuerpo humano, o sea, imagínate si puedes interpretar la información que interpretas ahora cuando tenías 2 años, hubiera sido muy abrumador, porque hay muchas partes de ti que aún no han madurado. Porque vivimos en este cuerpo humano, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el cuerpo humano ya tiene una forma de desarrollarse adecuadamente, adaptada a lo que se puede y a lo que no, ¿no? Ahora, dentro de la posibilidad que dices que, bueno, haciendo caso a este pensamiento de que, bueno, somos almas que nos encarcelaron. Tú eras fan de Dolores Cano y ahora ya las niegas. Es lo que te digo. Sí llegué a ser fan de Dolores Cano, pero pues no, la verdad es que ha cambiado mucho todo. Vamos madurando, va cambiando nuestra forma de pensamiento. Nos va manipulando de maneras diferentes. Ahora, si hacemos caso a eso de que, bueno, tal vez éramos seres con un... Porque al final, o sea, tiene también sentido, fuera de de la palabrería de Dolores Cano y lo que sea, también tiene sentido de que, o sea, sí, el cerebro sí es una limitante. O sea, tal vez intencionalmente algún ser superior nos encarceló en ese cuerpo, o no. Pero si ponemos a pensar, o sea... Pero de que es un limitante, carnal, lo es. Sí, porque, bueno, si tuviéramos, o sea, si tuviéramos nuestra conciencia completamente despierta, nuestra alma en todo su potencial, pues recordemos que el alma es la conexión directa con la conciencia de todas las cosas. Es correcto. Entonces hay más información. Ahora eso también que dices de que solo estoy recordando cómo escribir, pues tiene sentido, no, tal vez no solo, o sea, no del aspecto individual, pero si hablamos de que hay una memoria almacenada en toda la humanidad, el campo morfófico de la humanidad, por supuesto que cuando agarras información antigua de la humanidad sobre ciertas técnicas, está recordando, tal vez no tus recuerdos individuales, pero recuerdos de la humanidad. Y bueno, o sea, ¿me entiendes? O sea, estás agarrando información del inconsciente colectivo. Es una forma de recordar. Sí. Es una forma de recordar, no tus recuerdos, pero pues recuerdos que son colectivos, pues. O sea, sí tenemos esa capacidad de recordar. Sí, claro. Aunque ahí, por ejemplo, sí creo que hay más especificidad en esa parte de... nada, ay, carnal, nadie inventa nada. Todos nos lo chingamos de lo que ya se inventó antes alguien, y es alguien de antes y así de todo. Y empezamos imitando la naturaleza. Pero creo que sí hay como ciertas habitualidades precisamente de esta repetición, porque sí te robas cosas de allá, güey, pero pues hay gente que nace con más hábitos para pintar. Porque pues quizás ya lo han venido dentro haciendo. de su sello informacional, por así decirlo, hay más hábito para dibujar que más hábito que para escribir. Hay más hábito para tocar un instrumento que más hábito para otra cosa. Sí, por supuesto. O sea, es lo que decíamos. Yo sí creo que la huella que tenemos en esta vida o nuestra vida específicamente sí marca un porvenir, o sea, es decir, nuestra información de ahora, de nuestras vidas, van a influenciar la vida que continúe este patrón o este canal de información. Y esa es la pregunta. ¿Y tú crees que, digo, esto es mera especulación, hermano, porque pues no sabemos qué va a pasar después, pero tú crees que si esto es cierto y renacemos y todo el rollo y así, pero o sea, el renacimiento es la perpetuación de la vida, eso es innegable, carnal. Nuestro cuerpo se va a convertir en abono para más vida, o sea, eso es innegable, se perpetúa la vida. Pero esta idea ya más tradicional de la reencarnación sobre otra vida o sobre otro cuerpo humano, ¿crees que aunque tú no recuerdes tus vidas pasadas, pero esa sensación de ser tú se mantenga? O sea, la sensación de ser tú. ¿La identidad?
Es que pues no la identidad, carnal, porque pues imagínate que renaces en un mongol. Ajá. O no en un mongol despedido, sino un mongol de Mongolia. Sí, sí, sí. Porque ya que Sí, también sí, está sí. otro. Aclaro. Sí, sí, sí. Quiero aclarar. Voy a cambiar mi gentilicio. Imagínate que renaces en un chino. Sí. Pues no tu identidad, porque pues ya no vas a ser Aldo José, vas a ser Chan Chin Min. Pero tu sensación de ser tú, güey, o sea, nada más la sensación de ser tú. Tú tienes una sensación de ser tú, Sí. como yo tengo una sensación de ser Sí. yo, que es lo que llamamos el yo soy. Sí. Pero ese yo soy, mi yo soy, pues evidentemente no se parece al yo soy real, o sea, al que es Sí. real, ¿no? Pues se parece a mi yo soy, entendimiento de lo que yo soy, que De tu soy. individualidad. Exacto, de mi soy, de mi ser. ¿Tú crees que se mantenga? O sea, que tú te sientas, pues te vas a sentir tú, sí, pues, obviamente, pero no, quizás no me estoy explicando. Sí, sí, sí te entiendo. O sea, esa sensación de soy yo, estoy aquí, me identifico con mi entorno, pero es identificarse. Ajá. Ahora, esta identidad así de Aldo, de cómo me conocen y todo eso, pues no, creo No, que... esa sí no. A menos que te castigue la vida recordando o sea, porque eso es lo que puede pasar. Pero si hay olvido de la transferencia de un alma a otro cuerpo, pues, por así decirlo, entonces nace una nueva identidad con la información que ya venía en ese Y camino. siempre te vas a sentir tú, ¿verdad? Porque pues, Sí, te vas a ¿qué sentir tú, sentir? pero no te vas a identificar con la otro, vida anterior, pero Es sí cierto. te vas a sentir como Es cierto, tú, sí. es cierto. O sea, eso permanece. Es que mira, el cerebro puede ser una maldición, pero también supongo que es una gran bendición. Sí. Pero mira, esa gran bendición, güey, la vemos como bendición porque morimos. Pero si no muriéramos, ¿cómo podríamos decir que es un tormento vivir mucho tiempo? ¿Cómo contrastarías si es un tormento o no es un tormento? ¿Vivir mucho tiempo? Pues sí. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros decimos, no, pues es que sí es un descanso no tener que recordar si es cierto que renaciste un chingo, a veces es un gran descanso. Pero si nacieras con esa información de muchas vidas, ¿cómo podríamos estar seguros que sería pesado si ya estaríamos habituados a nacer con esos recuerdos? Pues inicialmente sería... Pero ya estaríamos habituados, güey, por los campos mórficos. Ya sería un hábito el de recordar todas estas vidas. Pero güey. recuerda que toma tiempo el crear hábitos a esa escala. Por eso, Entonces, pues habría un proceso de adaptación y el proceso de adaptación sería doloroso, muy posiblemente. en algún momento, pero Sí, ya después. hablemos de ahorita. No sabemos. Podría ser que sí, o sea, definitivamente, como todo, pues te acostumbras. Pero lo yo creo normalizas. que hasta te haría más poderoso. En vez de quitarte poder, yo creo que te daría más poder. Entonces, de cierta forma, si hubiese un Las jerarquías algo- tomarían otra forma Exacto, también, si estaría hubiese, raro. exacto, si hubiese un alguien interesado en que esto que somos se mantenga siendo esto que somos nada más, pues sería más conveniente que no recuerdes nada, que tengas que tu potencialidad, porque en este programa determinamos algo, que probablemente la mente no está en el cerebro. Sí. Muy probablemente, o sea, casi 100% seguro que la mente no está en el cerebro, Sí. pero la mente está en algo y está contenida en nuestra expresión humana ahí. El cerebro tal vez la procesa, pero en realidad... Pues, como un límite, ¿no? Es como un cajoncito, güey. Un que contenedor. Exacto, es un que filtra, contenedor. Es un filtro. Es un filtro. Un contenedor filtrante. Es eso, es Filtrador. tú tienes un embudota acá con todo el mar y hiciste un cuellito así chiquitito y acá sale una manguerita, ¿no? Sí. Este cinturón de aquí es lo que llamamos cerebro y esta de acá es lo que llamamos cuerpo o nuestra expresión humana, pero el mar está acá. Entonces lo que hace es pasarlo en este pinche hito así chiquitito. Es un embudo y filtra. Y entonces sí, pues se queda un montón de cosas afuera. Pero no sería conveniente si existiera, ¿verdad? Algo para el que sería conveniente que ese mar se filtre por este embudo y nada más quede este pedazo para este pedazo y ocuparlo para esto y para esto y para esto, para farmearlo, para explotarlo, para utilizarlo como minero, para ver qué es, para zoológico, para lo que tú quieras, gustes o mandes. ¿No sería muy conveniente? O sea, sí, pero también, o sea, yo descarto esa posibilidad, o sea, bueno, en mi opinión, porque todo tiene un filtro. Por eso existe la forma, por eso todas las cosas en esta vida cumplen una función específica, plantas, animales, distintos tipos de animales, todos tienen un filtro muy específico que permite que desempeñen una función específica. Pero el cerebro nos hace más brutos que la naturaleza, ¿cierto? Que las plantas. ¿Cómo? Por eso te lo preguntaba hace rato. El cerebro, Nos hace más brutos que las plantas. pero pues es que más bien tendríamos que descubrir antes cuál es la función del ser humano en un contexto más amplio. Cagarla. Para Gracias a Dios. ver si realmente... el cerebro es una limitante o sea, pues es una limitante, pero no sabemos si esa limitante es funcional, o sea, es parte de un orden
más grande que la misma humanidad. Fue metido o alguien huevo, lo ¿no? hizo, pues vamos a contener estos Porque cerebros hay. cabrones. Cerebros hay, sí. Cerebros hay, o sea, hay muchos animales con cerebros, o sea, cerebros hay. Hay muchos cerebros, humanos que parecen descerebrados también, ¿no? y hay algunos que, bueno, no, pues todos el mundo tiene cerebro, pero Sí, no, todos tienen no lo usan. Pero cerebros hay, o sea, cerebros hay. Mira, es que, güey, es mero plano de la especulación, completa y llana especulación, pero en definitiva sí no nos parecemos a los demás. Así es. Y si no nos parecemos al 99% del resto de los que estamos aquí, cerebro sin cerebro, pues a lo mejor, te digo, o sea, este entendimiento de que pues a lo mejor agarraron esa otra cosa que no tiene cerebro y que también somos y la metieron en este que sí tiene cerebro nada más para que chambiemos, o como castigo, o como estos güeyes que venían escapando de él y los echaron en un volcán y por eso las almas se metieron a los changos y... Sí. Esas. Pues es que no nos parecemos a los demás. O sea, sí nos parecemos en todo, menos en esto que estamos haciendo. Exactamente. Sí, Ese es el único que no nos parecemos. Sí, digo, yo no he visto a primates ni a hormigas haciendo un podcast, pero... Exacto, porque sí conversan. Sí, por supuesto. Pero no conversan así, no conversan en Sí, palabras. o sea, hay algo que nos diferencia, Sí, definitivamente. completa. O sea, eso es innegable, es innegable. Somos iguales porque, pues, por eso te decía, ¿no? Qué curioso, qué ridículo es que tengamos que hablar de las élites, güey, cuando también, por otro lado, hablamos del universo, que es muchísimo más amplio y mucho más hermoso y mucho más poderoso que las élites. Pero ahí están. Ujú. O sea, en definitiva nos parecemos a todo porque, pues, somos todo. Sí, por supuesto. Pues claro que nos vamos a parecer, pero no nos parecemos. Ahora, también siento que es ridículo que pensemos que nuestra inteligencia es superior a cualquier cosa, porque al final somos algo minúsculo en la vastedad del cosmos. Es decir, la Tierra es un organismo superior a nosotros. O sea, es decir, que tiene mayores capacidades de interpretación de información, lo quieras o no, porque pues definitivamente la Tierra reacciona, interpreta información a una escala mucho mayor. No, y no somos solo, más listos que nadie. Somos más brutos en realidad. por ejemplo, Rupert Sheldrake habla de algo muy interesante, que es el pensamiento galáctico. El pensamiento galáctico, es decir, dice que las galaxias posiblemente puedan tener esa capacidad de pensamiento también y de comunicación entre una galaxia y otra. Y lo que dice es que probablemente esa comunicación tiene que ser de alguna forma telepática, porque si lo hacen nada más con los impulsos, ves que lo que dice es que si fuera con impulsos electromagnéticos no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque entre una estrella y otra a veces hay hasta 2000 billones, porque está en inglés, pero 2000 millones de años luz. Ajá. Entonces es un chingo de tiempo, o sea, aunque seas galaxia, sí, es un chingo de tiempo. Entonces lo que él dice es que probablemente esa comunicación sea de otra forma, más inmediata, como nuestro Wi-Fi, cosas así. O sea, que como un Wi-Fi universal, que la de los impulsos eléctricos. Pero lo que dice es que como el Sol saca esos impulsos eléctricos, probablemente sí esté pensando. Sí, exactamente. Sí, justamente es eso. Entonces, sería ridículo pensar que formas de vida, o sea, que son a una escala mucho mayor que la nuestra, no son capaces de tener una complejidad de pensamiento, una complejidad de inteligencia completamente incomprensible para nosotros. O sea, pero es tonto pensar que nosotros somos la cúspide de la inteligencia o que somos los únicos seres dotados de inteligencia. Es tonto, es absurdo, porque hay un orden que está claro en todas las cosas. Te digo, la evolución es evidencia de que hay inteligencia. Porque hay interpretación de información que va acomodando las cosas. Porque hay propósitos que desempeñan funciones en la naturaleza. Todo se acomoda perfectamente. Sí, también lo que platicamos apenas del programa antepasado de las enzimas. Ajá, así es. Las enzimas que forman los helicoidales del ADN, que pues justamente utilizan proteínas para moverse, para formarlo, porque tienen una intención de... Ajá, sí porque saben hacia dónde, saben por dónde agarrarse, saben por dónde no, saben por dónde sí, y se juntan, pues porque obviamente es... Entonces, podríamos decir que si el universo no es inteligente, pues nosotros tampoco. Claro. Entonces, quien niegue la inteligencia del universo le está negando su propia inteligencia. Creo que justamente la prueba más grande de la estupidez humana en la que hemos aceptado es precisamente creer que los demás son tontos menos nosotros. Eso es creo que nuestra prueba más grande, güey. Y eso se aplica en el diario vivir. Gran síntoma de ignorancia. En el diario vivir, carnal. Cuando uno piensa que los demás son pendejos menos uno, ya está bien equivocado, güey. Sí, eso es cierto. Sí, güey. No, mames. Aquí todos estamos igual de pendejos. Igualdad de pendejez, dicen, ¿eh? La neta. Sí, no, pues así no. Porque pues hasta es lógico. Si yo digo que los demás son pendejos, pues, güey. La probabilidad dicta que yo también. Sí, por supuesto. Entonces, si yo digo que esta humanidad es inteligente, la probabilidad dicta que de otras cosas también lo van a hacer. Porque lo son.
Sí. Lo son, ay, güey, decimos, nosotros nos decimos y señalamos a los cuervos como inteligentes solo porque saben, solo porque saben contar y sumar y recuerdan caras. Ya por eso los llamamos inteligentes. Pero hay muchas cualidades no humanas que tienen que reflejan otro Exacto, carnal, que tienen otro tipo de inteligencia muchísimo más poderosa que esa, güey. Sí, como las parvadas, por ejemplo, el movimiento o las escuelas de peces, ¿no? Que tiene un movimiento sincronizado, colectivo, instantáneo. Claro, los es bancos, una inteligencia que ojalá los humanos tuviéramos ese tipo de inteligencia colectiva. Y la tenemos. Pero está manipulada. Sí, claro que la tenemos, sí. Pues por eso somos más desconcertado que nunca. Más desconcertado que nunca. Nuestra inteligencia colectiva está desconcertada, ¿no? Es que está manipulada, carnal. Sí. Está bien manipulada. Y qué conveniente, güey, que ocupes un cerebro para manipularlo así de fácil. Sí, ese es cierto, Pues te digo que hay mucha conveniencia en muchas de las cosas de las que hacemos. Que bueno, también se pudo haber, o sea, justamente, o sea, cuando eres consciente de que tu cerebro limita ciertas cosas, pues entonces... Se pudo haber descubierto, claro. ¿Yo qué dije? Pudo haber sido. No, bueno, sí, dije descubierto, ¿no? Es que pensé que me estabas corrigiendo. No. Sí dije descubierto, no dije descubrido. Tiene sentido, o sea, sí, también... O sea, pues que como pudo haber sido inventado, como pudo haber sido descubierto. Así es. Y los primeros que lo descubrieron dijeron, pues ya chingamos. Así es. Pero bueno, yo sí traigo algo interesante. Écheselo. Entonces, bueno, nada más, antes de pasar a estas secciones, pues agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros apoyándonos temporalmente en esta sección de contenido exclusivo de Morfati MX. Igual no se olviden de recomendarnos, de sugerirnos con sus amistades, con sus familiares, pues para que nos sigan apoyando. Agradecemos muchísimo todo este apoyo que nos han dado. Y no se olviden que, bueno, este contenido también saldrá, estará abierto para el público. Si ya lo están escuchando en el público es porque ya salió. Exactamente, si ya lo están escuchando en el público, muchas gracias igual por estar aquí, por escucharnos, por todo. Compartan nuestro contenido, recomiéndenlo, ¿qué más? Ya hasta se me olvidó, ya perdí callo en esto de... Pues ahorita paguen nada más y ya con eso muchas gracias. Ya con eso estamos bien agradecidos, ya con eso es más que suficiente por lo mientras. Ahí está mi cuenta ya abajo. Por lo mientras, ya que con este público, pues ya compartan, denle like, suscríbanse, pero mientras, con que paguen está bien chido, muchas gracias. Muchas gracias, y ahora sí vamos a nuestra sección de algo interesante y de recomendaciones. Yo puedo, si ahora me permite, algo interesante. Yo traigo algo interesante que es sobre una especie animal que se llama el frogfish o el pez rana, por así decirlo. Okay. No sé si se le llama en español, pero en inglés se le llama frogfish, que es la traducción literal, es el pez rana, que es un animal sumamente curioso, que realmente es un enigma, yo creo, para los procesos evolutivos, porque habla de una inteligencia muy extraña en la naturaleza. Es esta especie, a ver si podemos sacar ahí una foto, algún video de este pez rana. Bueno, se lo voy a mandar a don Luis, por favor, no me castigue si se me olvida. Y no. Ya hay que mandar ahora sí las imágenes. Sí. Ya estamos en 2024, pero bueno, ese era nuestro propósito. Es un tipo de pez que parece como musgoso, que está lleno como de... que parece una planta también. Tiene forma como de sapo, pero lleno como de algo que parecen ser algas. Y en su cabeza tiene como una varita y al final tiene como un gusano. Algo que parece como un gusano. Pero no es de esos peces que viven en el fondo del mar. No viven en el fondo del mar, o sea, no viven en tantas profundidades. Ese es otro que tiene bioluminiscencia. Ah, ok. Pero bueno, este pez utiliza ese gusano para atraer... ¿Ese feote? Ajá. Utiliza esa antenita que ese tiene como un gusano. Diciéndole feo, y qué tal si el feo soy yo. Bueno, utiliza este gusano que tiene al final de esta antenita para atraer a sus presas, porque de alguna manera la evolución llegó a entender que necesitaba, o sea, que los peces eran atraídos a presas que eran como gusanos, y él desarrolló en su forma una antenita con un gusano al final que agita así para atraer a su presa, mientras está camuflajeado como forma de musgo. Entonces, cuando se acerca un pez a intentar devorar el gusano que tiene en su cuerpo, es uno de los animales más veloces para cazar también. O sea, es como, lo agarra y lo depreda. Es como, ¿cómo fregados la naturaleza o la inteligencia que le dio forma o el proceso evolutivo? Eso lo explican con la adaptación. Sí, es con la adaptación, por supuesto, pero tiene que ver con una interpretación muy inteligente de su entorno para llegar a crear una forma así de bizarra. Es correcto. O sea, por supuesto que tiene que ver un proceso, porque el aprendizaje sucede por la adaptación. Ya vimos que el entorno
con estrés y todo eso, acelera el aprendizaje, el entendimiento y todo eso. Pero es que mira, si lo Pero, ¿qué extrapolas, procesos? amigo, yo considero que justamente una de las grandes pruebas de que hay una inteligencia es precisamente eso que... Las formas. Exacto, exacto, formas, amigo, exacto, porque por mira, supuesto. o sea, si la evolución dijera, pues voy a evolucionar, ¿no? Y nada más así, o sea, si no fuera pensamiento, pues de pronto encuentras un camino en el que, güey, ya no necesitas así como de, creo creo una pinche vaca y creo un león y creo una planta. Y ya, el león se come la vaca se come la planta y la planta, cuando se muere el león, lo nutriente, ya se chingó su madre. Pero la prueba justamente es que hay muchas formas, múltiples formas, porque hay una creación ahí, güey, hay un creador que se divierte haciendo tantas cosas. Ponte güey. a pensar qué tipo de entorno, o sea... Es que, creaste el entorno. De pasos evolutivos. Exacto, creas el entorno y creas la cosa para que consuma tu entorno. Exactamente, güey. Es como, o sea, y si te das cuenta, yo creo que tiene mucho que ver con observación. Sí. Con observación del animal. Sí. Porque ¿cómo te das cuenta que el pez está consumiendo un gusano? Y para que crees una antenita y la forma de musgo, o sea, es como... ¿Cuáles habrán sido los pasos evolutivos que tuvo que haber tenido este animal para es bien curioso porque es que lo vemos nada más en los animales, güey, pero es que también las plantas han evolucionado. Este es algo interesante que es específicamente sobre el frogfish, la forma del y es que para que ese pinche rana fuera así, para que ese pez rana fuera así, también su entorno tuvo que haber sido muy curioso. Exactamente, o sea, todo está interconectado. Por eso es que hay una inteligencia sí o sí. Sí, está creando y se está divirtiendo creando. Así es. Sí, estoy muy de acuerdo. Qué buen dato, ¿eh? Está locuchón, pero bueno. Vamos ahora a las recomendaciones. Yo sí, ahora sí traigo una buena recomendación. Échale. Solamente deja ver cómo se llama este canal. Es un canal que descubrí por mero coincidencia y tiene un nombre bien chistoso, güey. No chistoso así porque digas, ay, qué chistoso, sino que el nombre es muy... Se llama Mr. Black. Curioso. Mr. Black Calabaza. No, fíjate, güey, es que tiene un nombre bien... Pablo Estus. Nada, mi compa Pablo Estus. Es que ya no es Aleto Play, mi amigo Aleto Play, ahora es Pablo Estus. Por ahí sigan a mi amigo Pablo Estus. Y tiene todo el sentido del mundo que se llame así porque pues, tú ya sabes de buscadores y eso. El canal se llama Las Mejores Frases. Sí. Las Mejores Frases. Así tal cual. Las Mejores Frases. Pero es un canalazo, güey. Es un gran canal. Los que lo hacen investigan, son junguianos. Ajá. Casi todo su contenido hacen referencia a Jung. Son frases junguianas, pues, las mejores frases junguianas. Pero son análisis, amigo. Son análisis. Por ejemplo, tienen dice Carl Jung y la importancia de la ansiedad. Pero tienen uno que fue con el primero que los vi, que está muy bueno, que se llama Cómo no ser un hombre niño o una mujer niña, pero es como con un resumen de el hombre niño toma las riendas de su vida. Cuando el hombre niño madura, ¿no? Cuando el hombre niño toma las riendas de su vida. Y están muy buenos, carnal. ¿Es el que tiene la foto de Jordan Peterson? Ah, no, es la sombra. Ese es la sombra, integrar todo lo oscuro. Están muy buenos. Son como unos pequeños resumencitos de ciertas cosas, pero están muy bien explicados. No son podcasts, son blogs, pero están muy bien explicados. Te habla de la ciencia, te da conceptos y están muy chidos. La neta, yo se los recomiendo mucho. Las Mejores Frases se llama el canal. Órale. Las Mejores Frases y es un muy, muy buen canal. Está en español, entonces ahí pues para que lo estén lavando los trastes o cualquier otra cosa que cuando no estén escuchando Amor Fati, vuelvan a escuchar Amor Fati después de escuchar 5 veces para que nos den dinero, ya escuchen Las Mejores Frases. Que escuchen Shiva Bang Bang. No. Sí. Shiva Beats. Shiva Beats. Shiva Beats. Soundscapes. Spiritual Soundscape. Es que también son tus nombres bien complejos. Más o menos. Aldo Beats le hubieras puesto. Aldo Beats. Igual aquí está apareciendo. Está bien, bueno. Ahí va a aparecer. Sí. ¿Y cómo no lo ha visto? Esa es mi recomendación. Sí, yo no lo vi. Yo sí lo he visto. Ah, mira, ¿Sí no, viste? pues qué chévere. No, pero sí he visto. ¿Gráfico? Es que yo los reproduzco. Los dejo escuchando para poner lo que estamos diciendo y aprender. También en lo que lavas te escuchas así, no, hombre, es el... Y me veo así en el espejo como la vanidad, sí. En el American Psycho, ¿ves? Cuando estás así, güey, así estoy yo. Escucha su podcast mientras se ve desnudo frente a cuando sale algo yo lo quito. Sí, cuando habla él lo quito. Empiezas a hablar, güey. Y no me lo escucho yo. Ya se contrató su propio editor para que me quite del cuadro y nada más escuche así mismo. Sí, el American Psycho, loco. Qué locura. ¿Recomendación? Mi recomendación es una serie que se llama Silo, que es bueno, es el silo, los silos en donde almacenan granos de maíz y todo ese asunto, así. Silo, se escribe S-I-L-O, Silo. Es una serie que se basa como una serie de novelas, que hablan de un futuro distópico de la humanidad. Puras de esas ves tú. Pues es que me llama la atención, ¿no? Pues se me hacen interesantes porque hacen como distintas propuestas. Pues ya sabes que siempre dejan... En vez de que propongan cómo mejorar el mundo, siempre puras propuestas de cómo el mundo se va al carajo. Pues es que si te preparas para los posibles escenarios, ya puedes entonces plantear tus propuestas, ¿no? De resiliencia o de
mejora humana, dependiendo de los posibles escenarios. En fin, no importa. Si llegas a los aliens vas a activar tus poderes. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Así es como, pues bueno. ¿A ti qué te gustan las telenovelas latinoamericanas? No, es que yo casi no... Yo veo YouTube, yo consumo contenido basura en YouTube. Sí, bueno. Series eso casi no veo. A mí me gustan las series porque también estimulan... Bueno, a mí me estimulan con el pensamiento creativo sobre... O sea, bueno, para distintas cosas. Nice, ¿no? nice. Sí, está chido también. Está muy buena esta serie que plantea... ya la recomendé, ¿no? ¿Verdad? No, Silo no. No, Silo, bueno. Plantea un escenario en donde hay una humanidad que vive confinada justamente como una especie de silo gigantesco, refugiada del entorno del ambiente natural porque se supone que es un ambiente ya completamente tóxico. No se sabe qué pasó antes, pero se sabe que si salen de este lugar se mueren por la toxicidad que hay en la atmósfera. O sea, es un ambiente súper tóxico. Ahora, entonces, llevan ya cientos de años, no sé cuántos, o 100, no recuerdo cuántos, pero sí cientos de años, o sea, lo suficiente para que haya habido ya varias generaciones en este ambiente humano confinado. Okay. Y dentro de su historia parte, valga la redundancia, parte a partir de un evento histórico en donde los rebeldes se pelean con los fundadores de este silo, ¿no? Entonces, los fundadores dicen que los rebeldes destruyeron toda la historia antes de la humanidad confinada. Entonces no hay rastros históricos sobre qué fue lo que pasó afuera. No se tiene ni idea. Entonces toda la humanidad que vive ahí tiene su historia a partir de esta guerra entre los rebeldes y los fundadores. Órale. Entonces, pero hay como haz de cuenta que ahí se castigan las reliquias. O sea, todo lo que viene antes de la historia que se conoce o que se permite ahí está prohibido. Y los meten a la cárcel o también el castigo máximo es que los sacan. Los sacan como en un traje supuestamente a prueba de toxicidad, pero no, o sea, aún así se mueren, ¿no? Cuando salen es como que se intoxican y se mueren en este traje. Casi no se parece a la Atlántida y la historia real. Bueno, entonces está súper interesante, ¿no? Porque trata ahí como de que hay ciertos subversivos dentro que sí están buscando conocer la historia, que se dan cuenta de que hay verdades ocultas, hay mentiras. Entonces está súper interesante. O sea, la verdad es que sí te clava durísimo esta serie. Está muy buena. Qué chingón, suena muy bien. A mí me dan ganas de leer o escuchar el audiolibro de las novelas o lo que sea, porque pues obviamente es mucho más complejo. Pero el trabajo de personaje, todo está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Les recomiendo esta serie, véanla. Yo espero que saquen próximamente nuevas temporadas. Definitivamente yo creo que las novelas pues, son mejores, son más complejas, más... Silo. Órale, está chingón, está chido, sí, está muy chido. Buena. Me gusta. Y eso es todo. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes, por apoyarnos, por todo, por estar en el camino y llegar hasta este momento con nosotros. Siempre. Muchas gracias a Dios por, antes que otra cosa, gracias a mi amigo Aldo por la conversación, a mi amigo Luis que está atrás de los controles y muchísimas gracias a todas ustedes que nos están viendo, escuchando y compartiendo. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.